armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Si se quiere ganar la guerra, es vital controlar los mares, y la Armada Británica es la amenaza más poderosa. Enfrentarse a los británicos en igualdad de condiciones es algo suicida, pues los ingleses no solo poseen más buques de guerra, sino que además sus tripulaciones son mucho más expertas que las alemanas. Soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com. Hoy vamos a viajar por los mares y océanos de la Segunda Guerra Mundial a bordo de un submarino de la Kriegsmarine. Pero antes de sumergirnos, os recuerdo nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Bellum Artis, en el cual nos puedes invitar a un café o a un sándwich para que recuperemos fuerzas después de esta navegación. Hoy contamos con la ayuda en este viaje de un almirante o comodoro llamado José Márquez Periano, que será nuestro guía en esta navegación. Hola, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Hoy vamos a hablar contigo sobre tu libro Los lobos de la Kriegsmarine en la Segunda Guerra Mundial, pero también podemos hablar otros días de otros de tus libros, ¿no? Que básicamente tratas casi todos los temas de la Segunda Guerra Mundial, de héroes de la Wehrmacht, también héroes del bando estadounidense, si no recuerdo mal, y de otros, por ejemplo, de pilotos, vas a sacar uno recientemente, ¿no? Sí, correcto. Aunque desafortunadamente, pues bueno, ¿no? El mercado, como a todos los historiadores, ¿no? Nos obliga a derivar nuestras explicaciones al bando alemán, porque afortunadamente o desafortunadamente, ¿no? Es lo que más gusta y lo que más vende. Sí, es cierto que he tocado otras temáticas, como bien has comentado, como por ejemplo aquellos que ganaron la medalla del honor durante la Segunda Guerra Mundial, o bien, por ejemplo, algunos, porque obviamente no se puede recoger a todos los héroes de la Unión Soviética en un único libro, ¿no? Ahora, por ejemplo, también estoy trabajando en la biografía de un coronel retirado de la USAF, con 36 años de servicio, que combatió en la Segunda Guerra Mundial, en Corea y en Vietnam. Todo un lujo, porque creo que es la primera vez que se va a publicar las memorias completas de un piloto norteamericano en nuestro idioma. Sí. Pues vamos a citarnos, ¿no? Para otro programa sobre ese piloto y sobre otros de tus personajes de tus libros, ¿no? Sobre algún héroe, por ejemplo, del Ejército Rojo, otro héroe de la Wehrmacht o de los que ganaron la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos. Tú vas eligiendo un personaje de cada libro y podemos hacer un programa sobre ellos en vez de hablar sobre todos los personajes de tus libros, ¿no? A lo mejor centrarnos en uno que te llame la atención para picar o que les entre el gusanito a los oyentes, ¿no? Perfectísimo, es una gran idea, así que me emplazo para otro programa. Estás advertido. Siempre invito al final, pero también a veces al principio. Ya verás cómo vas a repetir, porque voy a intentar que sea amena esta primera vez. José, tus libros se publican en Megal Ediciones, ¿no? Por lo menos, ¿no? Se publicaban las primeras obras. Este salió en Stuka Ediciones. Uh-huh. Luego, por ejemplo, tenéis otros no me acordaré. No me acuerdo no me acuerdo de la editorial. Ahora mismo los tienes en Fokker, los tienes en Stuka Ediciones, los tienes en Media Ediciones, los tienes en Megara Ediciones, que son los primeros, y luego también he tenido algunas colaboraciones con Almena. Con Almena Ediciones, porque me estaba tratando de acordarme el título de la editorial con la que salió el libro dedicado a Otto Carius, uno de los mejores tanquistas de la Segunda Guerra Mundial, al cual pues tuve el gusto de conocer, tal y como he conocido también a este veterano, ¿no? Porque los 10 años que llevo divulgando, pues he tenido la fortuna y suerte de contactar con muchos veteranos, con civiles, con supervivientes del Holocausto, con supervivientes a la bomba de Hiroshima y un largo etcétera, ¿no? Entonces me ha permitido diversificar mis publicaciones, ¿no? Es una suerte. Pero este en concreto, sí, perdona. Una suerte y una envidia poder conocer personajes tan, que te pueden dar una experiencia real de lo que vas a escribir
y también a lo mejor alguna, bueno, anécdota de su vida que todavía no fue escrita y será una novedad, bueno, aunque de Otto yo creo que está casi todo dicho, ¿no? Eso es lo que mucha gente piensa. Afortunadamente o desafortunadamente, muchas de las acciones de combate que él realizó y muchas de sus anécdotas se las guardó para sí. Quizás porque no estaba preparado para compartirlas con el gran público en su famosa y mítica obra Tigres en el Barro, o bien porque sencillamente no las consideró oportunas. ¿Cómo fue su primera acción de combate? Nadie lo sabe. ¿Cómo fue su infancia? El nombre de sus padres, el nombre de su artillero, cuáles son las acciones más míticas que este tanquista, él, como consideró oportunas. ¿Cuál fue el último discurso que dio a su unidad cuando la disolvió en 1945? Y un largo, etcétera, ¿no? Como digo, ese tipo de anécdotas pues las recogí en mi obra. Pero sí, efectivamente, cuando hablas directamente, cuando estás recogiendo testimonios, no directamente de un libro, sino directamente de alguien que ha estado allí, es decir, estás hablando con la historia directamente, estás hablando con sus protagonistas. Entonces, es lo que me gusta tanto de divulgar algo tan cercano, porque la Segunda Guerra Mundial sucedió ayer, históricamente hablando, ¿no? Todavía aún gozamos el privilegio de tener a algunos de sus protagonistas entre nosotros. Ese privilegio lo perderemos dentro de 10 años, porque la mayoría de ellos tienen 96, 97, 98 años. Entrevisté, por ejemplo, al último miembro del Estado Mayor de Patton, que estaba con vida, ¿no? Me demoré en enviarle una carta y en ese tiempo de demora, porque estaba ocupado con otras cosas, el veterano falleció. Afortunadamente, pues me envió todas sus memorias, me envió fragmentos de informes que él había escrito para West Point, y ahí lo tengo guardado para el día de mañana pues poder publicarlo, ¿no? Pero si hubiera enviado esa carta, quizás las preguntas que tenía para ese momento, el veterano me las podría haber respondido, ¿no? Es por eso que bueno, tú que me sigues en Twitter ya lo sabrás, ¿no? Sí. Tengo una correspondencia febril con los últimos veteranos de guerra que quedan, precisamente por eso, ¿no? Para tratar de acumular la mayor cantidad de perlas antes de que el cofre de los recuerdos se cierre para siempre. Ahí yo me acuerdo cuando estudié en la universidad, bueno, recientemente lo de la memoria oral, ¿no? Es decir, intentar grabar recuerdos de personas con una vida como la experiencia de la guerra mundial, la guerra civil, para que no se olvide su historia, ¿no? Y después ya con el tiempo, pues que alguien lo escriba o que alguien lo dé de formato de publicación. Sí, ahí tienes toda la razón. Y bueno, es algo que queda poco tiempo para exprimir lo poco que nos queda de esa fuente, ¿no? Los escritos están ahí, incluso en escritos hay mucho oculto, ¿no? En archivos, acumulado en secretos de Estado y todo eso que irá saliendo, pero lo que es verdad, lo que tú dices, es que la memoria de un combatiente va a desaparecer cuando él muera, ¿no? Y eso es importante. Si gente como tú, José, lo vais sacando, pues los demás podremos disfrutarlo y conocerlo, ¿no? Y aquí hoy vamos a hablar de tu libro Los lobos de la Kriegsmarine, ¿no? Que hablas de personajes, de estos héroes de las guerras submarinas, ¿no? De estos capitanes de sumergible, más que de submarino, a lo mejor, porque al principio su capacidad era muy, muy limitada, ¿no? De estar bajo el mar. Pues eso, se sumergían, no estaban todo el rato como un submarino nuclear actual, que puede estar un mes bajo el agua. Pero estos submarinos o sumergibles eran casi, no sé, podemos decir, un poco los últimos casi personajes un poco, ¿cómo quiero decirlo? Como estos románticos, ¿no? Es decir, era una guerra que, aunque era cruel, ¿no? Era una guerra que todavía se parecía algo a la del siglo XVIII o XVII, navegando por los mares en busca de una aventura, ¿no? De hecho, ellos en parte lo veían así, ¿no? Una salida casi a la aventura, ¿no? No sabían dónde irían ni dónde vendrían, ¿no? Claro, eso es. Por ejemplo, hay que recordar, que creo que es un dato bastante fundamental, que la gente que estaba dentro de ese submarino no eran tipos de 30, 40 años como nosotros, ¿no? Sino que eran chavales de 20 años, ansiosos de, como tú bien has dicho, de aventura, de reconocimiento y sobre todo hambrientos de éxitos y de medallas. Por supuesto, esto no hay que olvidarlo, ¿no? Luego también existía una gran camaradería que a veces no se menciona en las tripulaciones de submarino y en la propia arma submarina propiamente dicha. Es un sentimiento que Kardenich desde un principio quiso inculcar en todas las tripulaciones y creo que en cierta forma lo consiguió.
por poner un ejemplo, pues él mismo entregaba siempre las condecoraciones nada más que el submarino pues llegar a puerto, ¿no? Todas las tripulaciones se iban juntas de vacaciones, ¿no? Entre comillas. Sí. Cuando no estaban en servicio, pues se iban todos a una estación de esquí, por ejemplo, y toda la unidad pues disfrutaba juntos de dicho servicio, ¿no? Entonces, al final, esta camaradería que surge y que Cardenich inculcó, pues también ayuda a que esa tripulación pues funcione perfectamente, ¿no? Funcione como un reloj. Pues recordemos, ¿no? Que el submarino tiene un montón de partes, ¿no? Un montón de personas que están ocupadas de diferentes aspectos del sumergible. Entonces, no es solo el capitán que mira a través del periscopio y que ordena disparar, ¿no? Está el tipo que mete el torpedo, el tipo que lo prepara, el tipo que cierra los tubos y un largo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas, ese aspecto de aventura y de emoción por ir a la guerra era algo habitual en estas situaciones. Recordemos, de veinteañeros. Pues estos veinteañeros, en el fondo, ¿no? Eran los herederos, ¿no? De una tradición no muy antigua o, digamos, no de un largo abolengo, que es el de la Marina alemana, ¿no? Alemania como país surge a mediados del siglo XIX, pero sí que creó durante ese tiempo, ¿no? Que, digamos, desde que se funda Alemania hasta la Segunda Guerra Mundial, hablamos de unos 80 años, 90, ¿no? En el que sí se crea una tradición militar, un legado marinero que surge, con el ejército imperial, ¿no? Con la Armada Imperial y previamente con las armadas prusiana y las armadas de los anteriores principados o estados alemanes con costa, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en hablar, ¿no? De los antecedentes de la Reichsmarine y sobre todo de la Kriegsmarine, ¿no? Que es el personaje, nuestro protagonista. Esa armada marina de guerra, ¿no? Armada, perdonad por el término, que es un término más español, solo para la Armada Española, la Marina de Guerra alemana, ¿no? La que le da ese nombre Hitler, basándose en lo que quedó, ¿no? De la Reichsmarine, que había sido heredera, ¿no? De la Marina Imperial, ¿no? Sí, eso es. Hay que recordar que la Marina Imperial surge, como bien has comentado, a finales del siglo XIX, concretamente en 1872, obviamente, por supuesto, años antes de que se inicie la Primera Guerra Mundial. La Armada posteriormente, ¿no? Pues es literalmente propulsada por el propio Kaiser, Guillermo II, porque Guillermo II, pues era un friki, en el término más absoluto de la palabra, de la Armada. Entonces, él mimó a la Armada y le dotó de un gran presupuesto para construir una flota que pudiera rivalizar, en cierta forma, con el Reino Unido, ¿no? Porque en aquella época, obviamente, la reina indiscutible de los mares siempre había sido el Reino Unido, ¿no? Entonces, ya lo habrás oído, ¿no? Que uno de los factores, por ejemplo, que muchos historiadores indican como resultante de la Primera Guerra Mundial es la carrera armamentística que Reino Unido y Alemania comienzan a realizar, pero curiosamente en el mar, ¿no? Sí. Es lo más curioso, ¿no? Entonces, tú construyes un Dreadnought, pues yo construyo otros dos, yo construyo otro Dreadnought más grande, con mejor armamento, con cañones más gordos, pues venga, yo voy a construir otro y así sucesivamente, ¿no? Los Dreadnought y los Pre-Dreadnought y los Dreadnought y la escuela, por ejemplo, la escuela de los grandes barcos, ¿no? De superficie, y después frente a la escuela joven, ¿no? La escuela francesa, que prefería muchos barcos pequeños, y es verdad que Alemania intenta ganar a Inglaterra en su propio terreno, ¿no? Es decir, grandes flotas de grandes barcos para un combate en línea casi, ¿no? Es decir, unas líneas de acorazados que se destruyan a sí mismos, y claro, y eso la Royal Navy no lo puede permitir. Es decir, en el fondo sabe que Inglaterra tiene su flota, pero si Alemania aumenta, puede ser que es verdad que a tonelaje total nunca le llegue a alcanzar, pero el miedo que tenía el Reino Unido, ¿no? Era que la Royal Navy en una lucha con Alemania en la zona del Mar del Norte si estuviese en inferioridad, porque por mucho tonelaje que tuviese el Reino Unido, su Royal Navy tenía que dividirse, ¿no? Por muchos territorios, tenía que proteger colonias,
rutas comerciales y al final la flota que pudiese luchar contra Alemania no sería tan grande como la que pudiese crear Alemania, ¿no? Era el miedo que tenía la Royal Navy. Claro, hay que recordar que antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido se ve a sí mismo como un árbitro en Europa. Trata de mantener algo que es muy importante, que es el equilibrio de poderes. Es algo que siempre le ha preocupado a Reino Unido, sobre todo en la época colonial, porque recordemos que estamos hablando de la época de los colonialismos, en la que tener una gran armada te permite controlar prácticamente todos los territorios que tienes esparcidos por el mundo. Recordemos que en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Alemania también quiere entrar en esta carrera colonial. Alemania, tal y como el término, ¿no?, que se utiliza, buscaba un lugar bajo el sol. Entonces, ese lugar bajo el sol lo encuentra Alemania en unas pequeñas colonias en Asia, en unas pequeñas colonias en África, en unas pequeñas colonias que consigue en Oceanía. Entonces, para llevar allí tropas, unidades, suministros, no hay aviones. Recordemos que todavía no existe la aviación. La aviación está prácticamente en calzoncillos, ¿no? Como aquel que dice, si tú quieres llevar tropas, hombres o traer las riquezas de tus colonias, obligatoriamente tienes que utilizar barcos. Los barcos también, recordemos, son utilizados como un arma diplomática disuasoria. Es decir, cuando tú tienes problemas con otro estado fronterizo con el que pues tengas, no sé, hay un puerto, envías tus barcos, los pones delante del puerto y eso, creas que no, alivia muchas situaciones diplomáticas. La embajada de destructores o la embajada se llama así. Sí. Exacto. Un par de patrulleras de cañoneras, ¿no? Era diplomacia de cañoneras, justo. Exacto. Y de hecho, este tipo de diplomacia, por ejemplo, fue utilizado contra Japón. Seguramente recordarás este ejemplo. Fue utilizado también contra Nicaragua, quiero recordar, o contra algún país latinoamericano con el que Alemania tuvo Nicaragua creo que fue, algún tipo de problema diplomático a finales del siglo XIX. Y lo mismo pasó con China, recordemos, ¿no?, con el levantamiento de los Boxer y todo esto. Entonces, era el uso de la época, ¿no? Entonces, al tener y al querer tener colonias por todo el mundo, pues obviamente necesitas una marina fuerte. Entonces, eso y el deseo del Kaiser de tener una armada grande y bonita, la niña de sus ojos, pues obligó a Alemania a empezar a construir una imponente armada. Sí, de hecho, muy bien dijiste que empezó en 1871, ¿no? Este nacimiento de esta armada imperial de guerra, ¿no? La Marina de Guerra, que se llamó después así, y le llamaban a cada barco, ¿no? Porque es importante recordar que aunque antiguamente, por ejemplo, España, ya tenemos un programa sobre la Armada Española del siglo XVI, era muy habitual que los barcos, algunos fuesen del reino, ¿no?, del rey, pero otros fuesen como prestados o alquilados, ¿no?, o digamos una especie de subcontrata. Aquí, en este siglo XIX, ya estamos ante las naciones, ¿no? Estamos ante los estados ya con cierta visión moderna, y aquí hablamos ya de que son del Estado, pero del Estado imperial, ¿no? Y le dan el nombre a cada barco de la flota SMS, ¿no? Como en los HMS de la Royal Navy, aquí eran SMS, ¿no? Yo lo voy a decir en español, que era un barco de su majestad, ¿no? Pero en alemán es más complicado, que era Seiner Majestat Schiff. Así es, porque claro, recordemos, ¿no?, ¿quién es quién es la cabeza del Estado, del Imperio Alemán? Pues es el Kaiser. ¿Quién ha impulsado el nacimiento, bueno, no el nacimiento, sino el crecimiento y desarrollo para poder lidiar, por decirlo de alguna forma, con el problema colonial y tratar de estar a la misma altura que el Reino Unido? El propio Kaiser. Entonces, el propio Kaiser, como ya hemos dicho, ¿no?, como tú bien has dicho, dice, son mis barcos. Entonces, tiene que quedar muy claro desde un principio que cuando hay un barco del Imperio Alemán con su bandera ondeando, está el Kaiser allí, porque el barco es propiedad del Kaiser. Es una extensión del poder terrenal del Kaiser. Allá donde haya un barco, está su real majestad. Y digamos, estos primeros años, ¿no?, coincide un poco con las victorias contra Francia, ¿no?, la ocupación de París, y este año 1870 y la década hasta los 90 es un inicio que promete, ¿no? Es decir, esta armada o esta flota
imperial empieza a crecer, ¿no? Tiene una buena carrera, ¿no? Entre 1870 y 1890. Sí, claro. En esta época es cuando la Armada Imperial y bueno, Alemania en su conjunto se consigue hacer con esas colonias a las cuales hemos hecho antes mención, ¿no? Entonces, esa necesidad de barcos, luego también al no estar en guerra, pues obviamente eso facilita mucho el desarrollo armamentístico de la Armada, en la que Alemania pues pone muchísimo dinero para mantener, como digo, estas colonias en África, en Asia y en Oceanía, y entonces los puertos del norte, los puertos del Mar Báltico, los puertos del Mar del Norte, a los cuales tú antes has hecho mención, pues huyen terriblemente de actividad precisamente por esto, ¿no? Entonces los propios puertos incluso llegan a tener y a desarrollar como digo, su propia jurisdicción. Entonces, las obligaciones que tiene la Armada, que en un principio solamente es patrullar por el Mar del Norte, se ve incrementada exponencialmente a medida que Alemania va extendiendo su territorio, como digo, en todas las partes del globo donde la dejan. Sí, claro. Recordemos, claro, porque recordemos que no es solo que Alemania se pone a abrir bases comerciales en lejano oriente, ¿no? Por eso luego pues tenemos héroes alemanes, ¿no? Por ejemplo, que han nacido en China, ¿no? Por ejemplo, o que han crecido en China, como Erich Hartmann. Erich Hartmann pasó parte de su infancia en China. No, perdón, Marcel. Creo que Marcel. No Hartmann. Tonkin era de ellos. ¿Sabes? Tainxian, creo que se llamaba el puerto. Es que tengo un artículo hace tiempo, la batalla por Tonkin. Y no sé si eran dos alemanes, yo creo, es que tengo que revisarlo, ¿eh? Me suena que está... Sí, ya te digo, tenía varias colonias bastante pequeñas en China, que obviamente pues pierde muy rápido al inicio de la Primera Guerra Mundial. Sí. Curiosamente, a manos de los japoneses. Y de hecho, los oyentes... Tinsao se llamaba el puerto, me acabo de acordar. De hecho, los oyentes pueden saber, las Islas Virginias, por ejemplo, tuvieron un problema con España, y al final de la guerra contra Estados Unidos, ¿no? La famosa guerra de 1898, España, para no perderlas, le vende lo que le quedaba a un precio muy barato a Alemania para que no se lo queden los americanos. Y le vende varias islas en el Índico, que serían, y en el Pacífico, que serían estas islas que después pasarían como colonias alemanas. Muchas de ellas fueron cedidas por España a un precio bastante asequible. Sí, por supuesto. Ahí estaba Alemania con el fajo de Marcos para poder tener esos pequeños pedazos de tierra que para ellos, pues, más que riqueza, era cuestión de orgullo y de renombre. Claro, si Reino Unido es un imperio porque tiene tierras en todas partes, ¿por qué no lo va a tener Alemania? No, bueno, el mismo problema también pasó o tuvo lugar con Francia y con Rusia, ¿no? Porque ya estamos hablando, ¿no? Es la época de los colonialismos. Todos quieren repartirse la tarta de las colonias antes de que sea demasiado tarde. Alemania llega tarde y se quedará con lo que puede, no con lo que puede y con lo que le dejan. Efectivamente, y ahí está Reino Unido, como vuelvo a decir, ¿no? Como juez o árbitro en Europa, para que ninguna de las potencias europeas del continente sea más importante que otra. Entonces siempre trata de mantener este equilibrio de poderes, ¿no? Este tipo de política que, como digo, que para Reino Unido era muy, muy importante. Y entre, digamos, estos hallazgos que va, desarrollando Alemania, ¿no? Para conseguir un poco de poder en los mares, está el uso del torpedo, ¿no? Es decir, este arma, que ahora, bueno, es bastante normal y todo el mundo conoce, surge un poco en este final, ¿no? Este último cuarto del siglo XIX, un arma que ya se había practicado un poco usado similar, no era un torpedo como tal, en la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿no? Con los primeros submarinos, que Isaac Peral también usó, pero de hecho, hace poco grabé un podcast sobre una ficción, ¿no? Un what if, ¿no? Si con David, sobre qué hubiese pasado, ¿no? Si el submarino de Isaac Peral se hubiese hecho en masa y nos inventamos una película que invito a los oyentes a escuchar sobre la guerra de Cuba con submarinos, ¿no? Y
se usaban torpedos y los torpedos que Isaac Peral quería poner en sus submarinos eran de fabricación alemana, eran unos torpedos alemanes que eran los mejores en aquel momento, ¿no? El torpedo daba una ventaja, que era que permitía que pequeños barcos fuesen capaces de destruir uno grande, ¿no? Sí, efectivamente, pero de hecho, recordemos que el primer uso de los torpedos, curiosamente, no se da en los submarinos, sino que se da en lo que los alemanes llamaron S-boat, que son lanchas torpederas, ¿no? De hecho, luego no nos tiene que extrañar, por ejemplo, que Alemania se centrara tanto en pequeñas unidades de superficie y concretamente en las lanchas lanzatorpedos durante la Segunda Guerra Mundial, porque es que ya existía tradición en Alemania de este tipo de unidades. Esto en concreto pues empieza a ocurrir en torno a 1884, 1885, cuando ya los primeros experimentos que se realizan con los torpedos pues son lo suficientemente fiables como para poder utilizar finalmente ese arma, ¿no? Entonces, estas lanchas, pues no, se trata de maximizar el espacio, tratando de incluir la mayor cantidad de torpederas y de torpedos posibles, con los medios de los que en ese momento se dispone, claro. Entonces, pues bueno, creo que tenían motores de 800, 900 caballos y con eso, como digo, pues Alemania construye o pone en funcionamiento, o bota más bien, sus primeras 30 o 40 lanchas torpederas, ¿no? Sí. Esto al final, los españoles nos pasó parecido cuando no fuimos capaces de tener grandes flotas, inventamos las cañoneras, que eran una idea muy similar a la torpedera. De hecho, Alemania la usaba ya ese bot, ¿no? Estas lanchas rápidas, pero siempre era como un arma secundaria frente a las grandes masas de acorazados de tipo Dreadnought, que serían los que se enfrentaron, por ejemplo, en la batalla de Jutlandia, ¿no? La famosa batalla de Jutlandia posteriormente. Pero también en este periodo, ¿no? En este periodo antes de la Gran Guerra, Alemania comienza una investigación, ¿no? Sobre nuevos barcos y nuevos usos navales, ¿no? Y aquí es cuando aparece un personaje que sería muy importante, ¿no? Que es Alfred von Tirpitz, ¿no? Y su escuela de la oficina de la Armada, ¿no? El papel que él tuvo para desarrollar la Armada, que sería la que se enfrentaría a la Royal Navy en la Primera Guerra Mundial, podríamos hablar algo para después ir aprendiendo cosas para la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Sin lugar a dudas, el poner directamente a Tirpitz en la oficina de Armada como secretario jefe, vamos a llamarlo así, fue lo mejor que pudo hacer Alemania, porque en ese momento, en cuanto a almirante se refiere, con una visión táctica y estratégica con respecto a cómo sería la futura guerra en el mar y las estrategias que debería Alemania utilizar, fue Tirpitz. Entonces, Tirpitz pudo canalizar perfectamente, pudo entender los deseos del Kaiser para la construcción de esta marina. Obviamente, para construir esa marina, se requiere una organización. Algo que puede parecer tan ridículo y tan sencillo y tan básico, en esa época la Armada Imperial de guerra no la tenía. Entonces es Tirpitz quien tiene que llegar, tiene que dar un golpe en la mesa y decir, bueno, caballeros, necesitamos organización. Estas son las órdenes que tenemos del Kaiser. El Kaiser nos ha ordenado construir una gran flota. Entonces tenemos que modificar por completo, por ejemplo, el alto mando naval. Sí. Tenemos que poner un Estado Mayor. Es decir, no puede haber aquí un tío gritando órdenes y decir, tú haces esto, tú haces aquello, y luego no hay coordinación, por decirlo de alguna forma, y no hay responsables de ningún tipo, ¿no? Entonces, con la construcción de los pilares del Estado Mayor Naval se construyen las bases reales de una marina imperial propiamente dicha. A pesar, eso sí, recordemos que la máxima cabeza de todos los órganos, ¿no?, que se construyen alrededor de la nueva Marina de Guerra siempre va a ser el Kaiser. Esto, por un lado, ayudó a Alemania a convertirse indudablemente en una potencia naval, principalmente para proteger esas colonias que Alemania tiene en el extranjero, ¿no? Porque a pesar de que no hay guerra, sí se respira un aire de guerra en Europa. Y esas tensiones que existen a finales del siglo XIX por la época de los colonialismos, todo el mundo sabe que va a estallar tarde o temprano en una guerra. Sí. Hay crisis en los Balcanes.
Hay crisis en los Balcanes. La crisis que da inicio a la Primera Guerra Mundial es la tercera o la cuarta. Sí. Entonces, todo lo anterior se resuelve mediante diplomacia, pero está claro que esa guerra va a suceder tarde o temprano. Entonces, como digo, este Estado Mayor Naval y todos los órganos que surgen a partir de esos acuerdos, ¿no?, que se empiezan a firmar en 1899, en 1900, ayudará a que la Armada Imperial se desarrolle, el armamento naval mejore y que, como digo, la propia Armada finalmente se consolide y ese deseo de Gran Armada sea finalmente llevado a los mares. La Armada se moderniza de tal forma que los mejores adelantos alemanes son utilizados en estos Dreadnoughts, ¿no? Que inmediatamente aparece uno, ya se está construyendo otro con las posibles mejoras tecnológicas que se hayan encontrado o que se hayan descubierto, ¿no? Claro, este desarrollo a lo bestia, por decirlo de alguna forma, hace crear diferentes oficinas con diferentes secretarios, con diferentes responsables y a veces esto creó como un pequeño caos burocrático en el que a veces para tomar determinadas decisiones nadie se ponía de acuerdo. Es decir, una oficina se discutía las órdenes, se traspapelaban órdenes importantes o comisiones de dinero, algo que curiosamente también pasaría en la Segunda Guerra Mundial, en la Luftwaffe. Iba a decir yo que me recuerda completamente el escenario de distintos fabricantes, distintos armas para cada tipo de ejército, uno para las SS, desarrollo para las Luftwaffe, y al final un caos, ¿no? Ya pasaba. Claro, eso es. Al final, si nos fijamos, no son tan ordenados, ¿no? Claro, es al final tanta burocracia y tantos órganos. El problema es que todos los órganos y todas las oficinas dependen de una sola persona. Dependen del Kaiser. Dependen de cómo se levanta el Kaiser. Lo mismo pasa, si te fijas, en la Segunda Guerra Mundial. En este caso es Goering, ¿no? Quien toma las decisiones. Pero bueno, en realidad ya sabemos, ¿no?, que Goering lo único que trata es hacer feliz a Hitler, ¿no? Entonces, al haber solo una sola persona y poner a un jefe de cabeza de jefe de flota, jefe de estación naval, secretario de la oficina de armada, pues esto crea, ¿no?, diferentes canales y al final pues todo se crea, como digo, este problema burocrático que Alemania en cierta forma heredaría en otras de sus ramas en el ejército aéreo, ¿no?, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en tu libro comentas que alguna decisión dependía de 8 jefes, ¿no? Sí, claro. Así es. Era bastante problemático. Más o menos se fue configurando una armada, ¿no?, que tenía una flota de alta mar, ¿no?, una flota de Asia Oriental, una flota del Mediterráneo, una flota dependiendo donde tuviese alguna base, ¿no? Por ejemplo, la flota de Italia, si tuviesen, no, en Austria, si tuviesen una especie de base amiga, ¿no? Y después tenían también estaciones navales del Mar del Norte y del Mar Báltico. Ya fueron configurando algo que no es una armada de defensa costera, ¿no? No es una armada de defensa de la costa de la madre patria, ¿no? Sino que ya estamos ante una especie de armada colonial, ¿no? Es decir, lo que comentabas antes de expansión, que es lo que da más miedo al Reino Unido, ¿no? Que alguien le compitiese, claro, sus rutas comerciales, sus rutas de materias primas. Eso es, la Armada pues realizaba, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, realizaba ejercicios militares en el Mar del Norte. Entonces, estos ejercicios normalmente siempre eran al lado de la costa. Entonces, a partir de 1906, cuando ya finalmente se ve que Alemania realmente va a tener posiciones coloniales, es cuando este tipo de operaciones, de entrenamiento, que normalmente se solían llevar en primavera-verano, empiezan a denominarse de alta mar, lo cual nos da un claro índice de que realmente ya por fin la Armada, como bien has dicho tú, va a tener ya misiones más allá de las costas, ¿no? La propia Armada ya finalmente es consciente del gran papel que tiene que jugar para proteger todas las colonias alemanas que están dispersadas por el globo, ¿no? Es por eso que, como bien has comentado, muy bien por tu parte, es la creación, ¿no?, de flotas específicas. La flota del Mediterráneo, la flota del Mar del Norte, la flota de Asia Oriental, precisamente para proteger, como digo, estas colonias. Y al fin y al cabo, ¿no?, pues para
defender los intereses de Alemania, ¿no? Y entre esos intereses surge un arma, ¿no? Que al principio a lo mejor estaba pensado un poco más para la defensa de los puertos, la defensa de la costa ante un ataque, que es el arma submarina, ¿no? Y empieza a darse cuenta de su valor como un arma ofensiva, más que defensiva, ¿no? Y que sería lo que a posterior en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda se convertiría casi en la enseña, ¿no? En la palabra clave cuando hablamos de Kriegsmarine, a todo el mundo nos viene a la cabeza los submarinos, ¿no? Eso es. De hecho, bueno, hablar del papel de la fuerza submarina durante la Primera Guerra Mundial nos daría para otro podcast, sin lugar a dudas. Indudablemente, la fuerza submarina alemana empieza a ser importante en la Primera Guerra Mundial, precisamente también para exactamente lo mismo que durante la Segunda Guerra Mundial, que es el tratar de hundir la mayor cantidad de transportes posibles. Pero al inicio de la guerra, bueno, recordemos, ¿no?, que los oficiales del Estado Mayor de la Armada pues son todos de origen prusiano, tienen la típica, ¿no?, mentalidad de honor de dirigirse a la guerra, caballerosidad y todo esto. Entonces ven el arma submarina como algo secundario, como algo innoble, por decirlo de alguna forma, ¿no? Directamente, ¿no? En plan de, pues, yo no te veo directamente a los ojos, nuestros barcos no luchan en igualdad de condiciones, entonces lo ven, pues, como algo meramente anecdótico. Pero esa anécdota, curiosamente, luego resultó ser la única pieza operativa que tendría Alemania en el terreno de juego de los mares durante la Primera Guerra Mundial, porque ya sabemos, ¿no?, que la flota asiática, por ejemplo, es hundida enseguida, y la flota alemana prácticamente pasa en puerto toda la Primera Guerra Mundial, salvo la famosa batalla de Jutlandia de 1916, pero es una simple batalla anecdótica para salvaguardar el honor de la Armada. Sí, de que no se ha usado. Sí. Claro, eso es. Bueno, no vamos a entrar en detalles sobre la batalla de Jutlandia ni todo esto, pero lo que quiero decir es que las únicas piezas o barcos que estaban combatiendo en el mar constantemente eran los submarinos. Por eso, los ases submarinistas de la Primera Guerra Mundial consiguieron un índice de victorias o de tonelaje hundido muy parecido al de los comandantes de U-Boat de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el mayor as de la historia que ha hundido, de mayor tonelaje que ha conseguido hundir durante una guerra, no es un comandante submarino de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Primera, al cual, pues como siempre, ¿no?, podemos emplazar para hablar de él en otro programa, ¿no?, porque su biografía es apasionante. Pero bueno, resumiendo, ¿dónde está el punto de inflexión en el que Alemania considera que realmente esto de los submarinos merece la pena? Bueno, la primera acción notoria, la primera acción que realmente demuestra que los submarinos son efectivos, tiene lugar el 22 de septiembre de 1914, cuando un submarino, el U-9, consigue hundir tres buques británicos en menos de una hora. 3 buques de guerra completamente nuevos, pertenecientes a la séptima flotilla, si mal no recuerdo, y con solamente 6 torpedos, un capitán pasa a la historia. Este capitán es Eduard Weddigen, el cual se convierte en un héroe de guerra y en un héroe nacional. Entonces, el primer héroe de guerra que tienen los alemanes en la Primera Guerra Mundial no es el Barón Rojo. Sí. El primer héroe al uso que tiene Alemania es este joven oficial de submarino que de la noche a la mañana se convierte en alguien totalmente desconocido al ser toda una celebridad al hundir tres buques en una sola acción de combate. Entonces eso demuestra inmediatamente a la Armada Imperial que los submarinos realmente son una amenaza a tener en cuenta. Y es por eso que Alemania, la Armada Imperial, desde ese momento decide mantener esos submarinos haciendo la guerra durante toda la Primera Guerra Mundial. Y como digo, el primer héroe de la Primera Guerra Mundial alemán, el cual es elevado a los altares para ser adorado por las juventudes alemanas, es Otto Weddigen. Luego, posteriormente, tras su muerte, Alemania tiene que buscar a otro héroe. Y ese héroe, como digo, lo encuentran en los cielos, a los mandos de un Fokker. Ese héroe, como ya sabemos, es Manfred von Richthofen, el Barón Rojo.
Pues, bueno, el papel de la Armada Imperial durante la Primera Guerra Mundial daría para otra historia, ¿no? Pero Sin lugar a dudas. para ir uniendo cabos, ¿no? Es decir, al final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, pues prohíben a Alemania casi tener una flota en condiciones, ¿no? La famosa Scapa Flow. Prohíben el arma submarina completamente, ¿no? Pero Alemania tiene una suerte, o se olvidan los aliados o se los esconden, es que básicamente no les mandan a entregar toda la documentación, todos los planos, todos los sistemas que tenían de construcción naval, ¿no? Y al final Alemania encuentra que, vale, yo no puedo fabricar, yo no puedo investigar, pero puedo mandar mis ingenieros a Holanda, puedo mandar mis ingenieros, no sé, a Italia para que practiquen allí, ¿no? Sí, claro, efectivamente. El Tratado de Versalles fue directamente un insulto para Alemania. Como ya sabemos, y daría pie a una segunda guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O fue uno de los principales precursores o motivos. Sí. Yo siempre he considerado, por ejemplo, que la guerra mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en realidad es solamente una guerra. Es la misma guerra, sí. De hecho, bueno, ya sabes, creo que fue el presidente norteamericano el que dijo que con el Tratado de Versalles iban a tener una paz de 20 años. Y fue exactamente lo que pasó, ¿no? Sí. Entonces, les obligan a destruir los submarinos, a no tener aviación, a no desarrollar aviación, etcétera, etcétera. Pero como tú bien has dicho, se olvidan de algo muy importante, de todos los adelantos tecnológicos que han realizado y de toda la documentación y de toda la experiencia que han adquirido con el manejo de los U-boats. Entonces, toda esa información es retenida por la Reichsmarine, que es la sucesora de la Marina Imperial. Y claro, eso es utilizado a escondidas, como tú bien has dicho, para construir otros buques, o por lo menos para iniciar posibles acuerdos comerciales con otros países para empezar a desarrollar la fuerza submarina, ¿no? Y de hecho, incluso hasta llegaron a montar una especie de marca blanca, una empresa, NV Ingenieur Scanator Bur Schuplov, no sé cómo se dice muy bien, IVS, en Holanda, ¿no? Sí, eso es. Eso es. De hecho, aunque pensemos que el desarrollo armamentístico empieza con Hitler, en el momento en el que sube al poder en 1973, la idea es totalmente errónea. Es decir, los oficiales del Estado Mayor, que ahora mismo tienen un ejército de solamente 100.000 hombres por el Tratado de Versalles, hacen todo lo que pueden para engañar al Tratado de Versalles y a los observadores de la Sociedad de Naciones. Entonces, creo, por ejemplo, clubs aeronáuticos de planeadores. Bueno, no son aviones de guerra, pero estoy enseñando a mi juventud a volar. Claro. Una escuela gimnástica para que los chavales desarrollen sus capacidades psicomotrices. Sí, efectivamente. Y lo mismo pasa con la fuerza efectivamente. Y lo mismo pasa con la fuerza submarina. De hecho, entonces, José, tenemos un podcast en iVoox y también en YouTube está solo el audio del programa, que es sobre ahí se me fue, la Reichswehr. Sobre el capítulo 2 de Camino al Armagedón, que es una serie que estamos, bueno, a ver si un día seguimos con ella, que es de esto que tú estás diciendo, que era lo que va a pasar, que seguro que va a pasar, todos los pasos. Por ejemplo, hablamos de esto, hablamos de los Freikorps, hablamos también, por ejemplo, el primer programa fue la ocupación de los Sudetes, la ocupación de Renania, vamos a hablar de los Sudetes, y estamos preparando un poco todo el camino al Armagedón, que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo que tú bien dices, ya estaba más o menos en los errores o en los abusos o en los excesos del Tratado de Versalles, estaba ya lo que iba a pasar, ¿no? Claro, eso es. De hecho, bueno, mira, te voy a contar una pequeña anécdota sobre el tema de los Freikorps, por ejemplo, porque había varios Freikorps que utilizaban la esvástica como señal de identidad. Entonces, no, es que Hitler trajo la esvástica, no, es falso. No, de hecho ya había Freikorps que ya utilizaban la esvástica. No, y la esvástica en este momento, 1920, 1918. Sí, eso, exacto. Usaba Tokis, que decir, tengo un artículo sobre la esvástica cuando estaba de moda. Exacto.
y tengo una foto que es de un pasaporte del Ejército Rojo, del Ejército Soviético, en el que junto a la Estrella Roja hay una esvástica, porque era un símbolo que también gustaba a los soviéticos en aquel momento. No era, era solo... Y los estadounidenses también, y a todo el mundo le gustaba. Sí, era como el Acid House, ¿no? En mi época, que todo el mundo llevaba pegatinas. Pues sí, es lo mismo. Cambió el sentido, ¿no? Después ya cuando lo cogió el partido nazi lo patrimonializó, ¿no? Sí. Exacto. Pues más o menos en este tiempo, ¿no? La Reichsmarine se va configurando una flota que no puede crecer, pero es lo que tú dices, ya tiene las bases, tiene todo el caldo de cultivo, tiene marineros que van cogiendo experiencia, futuros a lo mejor oficiales que van cogiendo esa experiencia, y ya será cuando llega al poder Adolf Hitler, que promete, ¿no?, un cambio digamos, en honor de su país, ¿no? Y hace una nueva carrera armamentística, ¿no? Que es cuando surge la famosa Kriegsmarine, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que no nos olvidemos que Hitler comete un error muy importante a la hora de poderle dar alas de desarrollo a la Kriegsmarine, cosa que, por ejemplo, no sucede con otros cuerpos de ejército, ¿no? Como por ejemplo la Luftwaffe, ¿no? En 1935, Alemania firma un acuerdo con Inglaterra por el cual se promete a no construir más del 35% del tonelaje que tienen los británicos. Sí. Entonces, algo que a primeras luces nos puede parecer absurdo, ¿no? Porque si Hitler llega al poder, pues ¿por qué se pone a firmar tratados? Es que Hitler no quiere la guerra con Inglaterra. Sí. Recordémoslo, es que Hitler quiere buscar el espacio vital, ¿no? Ya que tanto, eso es, que tanto escribió en su famoso Mein Kampf, ¿no? Entonces, las aspiraciones de Alemania son territoriales en Europa. Entonces, lo que haga Inglaterra o deje de hacer Inglaterra, a Alemania le importa bastante poco. Entonces, firma este tratado para tener contenta a los ingleses y cumplen con el tratado. De hecho, por ejemplo, Alemania no podía construir más de un 45% del tonelaje que tenían los británicos en submarinos. Porque, claro, hablamos de la Kriegsmarine, hablamos de la fuerza submarina, pero cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, prácticamente los británicos doblan el número de submarinos a los que tienen los alemanes. Curiosamente, ¿no? Los alemanes comienzan la Segunda Guerra Mundial con 57 submarinos, mientras que los británicos tienen 97. Sí, bueno, y 53 que no eran combativos. En combate había 18, el resto estaban en el Báltico, en Puerto o en cosas. Claro, exacto. Es que cuando hablamos, es un buen dato el que has hecho ahora referencia, porque cuando hablamos del número de submarinos, hay que tener en cuenta que siempre hay un tercio de los submarinos que están regresando a base, hay un tercio de los submarinos que está en el teatro de operaciones y hay un tercio de submarinos que está en dique seco en reparaciones. Lo cual, si tenemos 60 submarinos, vamos a tener como mucho, pues eso, unos 17 o 20 operando. Pero claro, estamos hablando de todo el Atlántico. ¿Qué puedes hacer con 20 submarinos en todo el Atlántico? Lo que tú y yo sabemos, nada. Nada, no se puede hacer nada. Tienes pequeños éxitos aislados y eso es todo. Luego, aparte, además, en 1939, cuando empieza la guerra, Alemania, el 1 de septiembre, hay 7 submarinos operativos en el teatro de operaciones. 7. Ni 50, ni 200, ni 300. 7 submarinos. Es ridículo, es ridículo. Y 7 que tampoco eran como los del final de la guerra, su capacidad operativa era muy corta. De hecho, tenemos un podcast que es sobre submarinos en el Caribe, que hablamos un poquitín de esta introducción, digamos, de cómo comenzó la guerra y después cómo se fue al escenario del Caribe, porque era más tranquilo, se podía hacer más daño, porque claro, la capacidad armamentística de Alemania nunca vio pasar operativos, incluso cuando llegó a tener 200, a la vez más de 30 en combate o 40 nunca llegó a tener. Eso es. Sí, es cierto, creo que fue en 1942, 1943, cuando llega un momento en el que realmente ya Dönitz tiene esos 300 submarinos operativos y finalmente puede llevar la guerra que él quiere llevar al Atlántico, pero ya es demasiado tarde. Sí. Ya es demasiado tarde, como veremos más adelante, ¿no? Pues vamos teniendo, ¿no?, ese comienzo de la Kriegsmarine, ¿no? Y básicamente empiezan con unos pequeños submarinos, ¿no? Que digamos submarinos que me hace gracia el nombre, que le llaman los piraguas, ¿no? Unos submarinos tipo 2, sí, muy pequeñitos, que ese sería básicamente lo que tenían básicamente como submarino modelo, ¿no? Sí, eso es, de entrenamiento, básicamente. Luego tenían el tipo 3, creo, y el tipo 4, que eran del tipo fluvial y costero, que podían llevar entre 2 y 4 torpedos.
Entonces, dime tú qué haces tú con un submarino con 2 torpedos. Sí, Hombre, para defender un recordemos. puerto todavía, pero para hacer Sí, claro. una operación Entonces, oceánica es como... no se puede. Y los tipos 7 que hay en este momento apenas pueden pasar sumergidos 2 horas debajo del agua. Sí. Entonces no tienen la capacidad operativa que nos imaginamos, ¿no? En plan de estar horas a horas ahí debajo del agua persiguiendo sus objetivos. No. Eso ocurre con otros submarinos mucho más modernos más adelante, a medida que la guerra va continuando y Alemania pues va realizando, ¿no?, diferentes avances tecnológicos que utiliza en la creación de nuevos submarinos. Sumergibles, como tú bien has comentado anteriormente, hasta el tipo 22, me parece que es, o el tipo 23, que es realmente el primer submarino moderno. Un submarino que puede pasar hasta 24 horas debajo del agua y operar sin ningún tipo de problemas, porque las baterías que tiene son como mínimo 3 veces más o mejores que las de cualquier mejor submarino que había en ese momento. De hecho, cuando estábamos hablando ahora mismo de más adelante en la guerra, ¿no? Y que había pocos submarinos, en el fondo era una lucha, ¿no? Por concepciones estratégicas. Volvemos a lo que habíamos hablado antes, ¿no? De la lucha de grandes barcos en superficie o pequeñas flotas de, por ejemplo, lanchas rápidas, destructores y submarinos, que sería otra apuesta. Alemania, al comienzo, Hitler apuesta, yo creo que por pues la opción de grandes barcos, ¿no? Dentro de lo que se había permitido en ese tratado que hace con Inglaterra, en el llamado Plan Z, ¿no? Así es, el Plan Z es un plan de modernización de la fuerza de la armada alemana, de la Kriegsmarine, impulsada por el gran almirante Raeder, que es el máximo responsable de la Kriegsmarine. Obviamente esto le da un papel secundario a la fuerza submarina y además Hitler, al no ser un conocedor de los temas del mar, pues obviamente hace caso a Raeder, ¿no? Al fin y al cabo Raeder es su experto. Sí es cierto que tienen la fortuna de contar con un capitán de submarino que ha tenido dos submarinos bajo su mando durante la Primera Guerra Mundial, que utilizó una técnica llamada manada de lobos durante la Primera Guerra Mundial para luchar contra los convoys aliados. Este joven oficial, que durante la Primera Guerra Mundial tenía 21, 22, 23 años durante la guerra, toma buena nota de estas estrategias y al final, ¿no?, por circunstancias, acaba siendo el máximo responsable de la fuerza submarina alemana del Tercer Reich. Este caballero es Karl-Dönitz, como ya tus seguidores sabrán, ¿no? Entonces, Karl-Dönitz cree que la única forma de poder ganar la batalla del Atlántico es realizando algo muy parecido a lo que se hizo durante la Primera Guerra Mundial, que es tratar de hacer un bloqueo mercantil a Reino Unido, porque recordemos que Reino Unido no deja de ser una isla. Entonces, cuando Reino Unido entra en guerra, todas las materias primas y todas las serie de suministros las tiene que traer por mar. Recordemos otra vez, aunque sí hay aviones, no hay aviones transatlánticos que sean capaces de recorrer grandísimas distancias con cientos de toneladas, ¿no? Entonces, por eso que todos los suministros tienen que pasar obligatoriamente por el mar. Entonces, ahí Karl-Dönitz ve la posibilidad de poder ganar la guerra y hacer que Inglaterra hinque la rodilla. ¿Cuál es el problema? Que está el Plan Z sobre la mesa. Y Hitler, pues sí, Dönitz y tal, puede que le eleve un poco el tono de voz en las reuniones, pero dice, no, voy a seguir este plan que me ha dado Raeder. Tendremos la Marina preparada en 1945. Sí. Recordemos, el Plan Z iba a empezar el 1 de enero de 1939 y iba a acabar a finales de 1945 para que Alemania tuviera más o menos el mismo tonelaje que Inglaterra tenía en 1939. Lo cual significa que a pesar de todo el esfuerzo y los miles de millones de marcos que Alemania se iba a gastar en ese Plan Z, en ningún momento iba a llegar al poder naval de Reino Unido, porque claro, no es lo mismo el poder naval que tiene el Reino Unido en 1969 al poder naval que tiene el Reino Unido en 1945, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahí está ahí esa tesitura, ¿no? Entonces, cuando empieza la guerra, el 1 de septiembre de 1969, algo que muy poca gente sabe es que Raeder se da cuenta. A ver, Raeder, el propulsor del Plan Z, no es imbécil. O sea, él no es gran almirante solamente porque sea amigo de.
Este tipo, pues, sabe de lo que hace. Entonces, ve que el plan Z está en pañales, que no tienen no tienen los suficientes barcos como para poder hacer prácticamente nada contra la Royal Navy, y entonces se reúne con Hitler el 3 de septiembre de 1939. Y entonces Ryder le dice a Hitler muy claramente: señor Hitler, para que podamos tener una posibilidad en la batalla del Atlántico, tenemos que utilizar a los submarinos. Tenemos que utilizar la fuerza submarina. Y Hitler dice: no, paparruchas. Y esa reunión queda en nada, como digo. De hecho, justo en enero enero del 39, poco después, es cuando viene el ataque, ¿no? Lo que acabas de decir, en Polonia, en septiembre, y en aquel momento no había nada del plan Z hecho. Se había empezado a hacer 2 grandes acorazados, ¿no? De la clase H, el famoso Zeppelin, ¿no? Ese gran Zeppelin, ese portaaviones que quedó después como secadero de madera, si no recuerdo mal, y quedó todo paralizado, y al final se gastó tiempo, medios económicos para nada. ¿Y cuándo deciden al final empezar a hacer submarinos? Es decir, tiene que haber un momento en el que decidan, bueno, Donich le voy a hacer algunos submarinos más, ¿no? ¿Qué tendría que ver? Vale, pues muy bien. Donich, recordemos, es un veterano de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Donich sabe lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un tipo que hizo una hazaña y de repente toda Alemania dijo: ostras, los submarinos molan. Sí, sí. ¿Vale? Fue cuando Weddigen hundió los tres buques británicos. Entonces, después de realizar diferentes entrenamientos, dice: a ver, de acuerdo, tenemos que dar un golpe en la mesa y tenemos que demostrar que nuestros submarinos son capaces de grandes logros. Vamos a atacar, vamos a hacer una incursión. Eso es, vamos a hacer una incursión en Scapa Flow, con 2 cojones. Hablando mal y pronto. Sí, pero Tenemos que encontrar a nuestro mejor hombre. al más Entonces, loco. No, el más capaz. Loco El es, más capaz. loco en el buen sentido de la palabra. Bueno, sí. Loco que no sabe lo que hace, sino loco que hace algo que los demás no se atreven a hacer, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, estudian las mareas, estudian los diques que hay para poder entrar en el puerto y no sé qué. Y bueno, finalmente, pues más o menos, con los submarinos que tienen y tal, encuentran una posible ruta. Entonces dicen: a ver, vale, necesitamos al mejor capitán que tengamos. Ese capitán es un joven ventañero llamado Gunther Prien. Entonces se reúnen con Gunther Prien en septiembre de 1939 y le dicen: señor Prien, queremos atacar las narices del Reino Unido. Queremos atacar Scapa Flow. Creemos que hay una vía de entrada al puerto. Enseñan a Gunther Prien los mapas y le dicen: no me tiene que responder ahora, tómese su tiempo. Y ya, pues, nos volvemos a reunir y si estuve viable el éxito de la misión, será usted el responsable del intento. Entonces Gunther Prien revisa los mapas, lo ve factible y es entonces Gunther Prien el que acepta la misión, va con su submarino y consigue hundir al Royal Coke, ¿no? Como ya sabemos, el 14 de octubre de 1969. Eso es lo que Hitler quería. Eso es lo que Hitler necesitaba ver. Algo audaz, algo revolucionario como su régimen político, ¿no? Exacto. Y automáticamente, ¿qué es lo que tienes? Otra vez, un héroe. Algo que le gusta mucho a la propaganda alemana, ¿no? Y a la propaganda del Reich. Sabemos que Goebbels siempre buscaba héroes y si no, pues los fabricaba, ¿no? Y entonces, pues ya tiene a su primer héroe de guerra, que es nada más y nada menos que un joven, además, muy atractivo, alemán, 100%, pues perfecto. Perfecto para la propaganda y además acaba de hacer una increíble gesta que es dar una patada en el trasero a la propia Royal Navy, ¿no? Recordemos, a la Armada de Guerra más poderosa del mundo. Y no me quiero confundir, es una foto que me enviaste de un joven de pie en una mesa, ¿no? Al lado. Creo que sí. Sí. Pues acaso la estoy poniendo ahora mismo para los que lo están viendo en YouTube, para que lo veáis, porque... Creo que sí, creo que es Gunther Prien dando su... Un discurso, algo así, su conferencia de prensa. Justo, sí. No, bueno, sí, o un discurso, sí, puede ser también, porque es que claro, en el momento en el que Gunther Prien llega a puerto, pues da conferencias, da ruedas de prensa, pues claro, el régimen tiene que airear la gran victoria
sobre la Royal Navy, ¿no? Y eso ya finalmente abre los ojos, por decirlo de alguna forma, a Hitler, y es cuando ya finalmente descarta el plan Z, que recordemos, el propio Raeder le pide el 3 de septiembre de 1939 que lo descarte, que como ya digo es algo que muy poca gente sabe, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando se le da prioridad a las unidades, a los submarinos y a las pequeñas unidades de superficie, porque esto no quiere decir que solamente se fueran a construir submarinos, ¿no? Has hecho mención antes a las lanchas torpederas, a los dragaminas, qué sé yo, a los destructores, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, el papel de esas lanchas rápidas, por ejemplo, en Normandía atacaron y hubo varios ataques con estas lanchas, más que con aviones casi a los barcos de desembarco aliado en las playas de Normandía. Es decir, sí que tuvieron su papel ese bot en la guerra, ¿no? Porque al final eran baratas y podías hacer muchas con la tripulación que tienes que meter en un barco grande, ¿no? Es decir, a lo mejor en un destructor van 200 personas, pero en un acorazado van 500 y con 500 personas puedes armar casi, no sé, no más, 200 lanchas rápidas o 300. Claro. El éxito de estas pequeñas embarcaciones se radica precisamente, ¿no?, en su coste barato, que son fáciles de producir y que pueden causar grandes daños a grandes embarcaciones, ¿no? Sí. Es lo que demuestra que ya la fuerza en el mar ya no dependía de los grandes acorazados, sino de las pequeñas embarcaciones y posteriormente, tal y como vimos, principalmente, por supuesto, en el frente del Pacífico, de la aviación. Y hablando un poco de cuando dijiste que se comenzaba una carrera, ¿no?, de construcción de submarinos, es interesante un poco mencionar que se hizo una trampa, ¿no?, para engañar un poco a los servicios de inteligencia aliados, que fue una idea de Dönitz de enumerar con números alternativos, pero de cualquier manera para que pareciese más, ¿no? Es decir, vamos a decir el 150, el 148, el 257. ¿Cuántos tienen, no? Sí, efectivamente. Fue un pequeño truco que se le ocurrió a Dönitz, como has hecho mención, precisamente para eso, ¿no? Pues para tratar de ocultar la verdad, que Alemania apenas contaba con submarinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, construyes el U-50 y luego del U-50 pasas al U-103, por poner un ejemplo, ¿no? Y claro, es por eso que a finales de la guerra, por ejemplo, nos encontramos el U-2100 y pico, ¿no? Es precisamente por eso, ¿no? Sí. Pues funcionó, hay que decir. Sí, seguro cuando había poco sistema de escucha o el espionaje era más insuficiente, seguro que funcionaba perfectamente, es decir, no te dudas ninguna. Esto es igual que en los hoteles, que parece que son muchas habitaciones hasta que sabes el sistema de plantas, ¿no? Habitación 101, 205, y ¿cuántas tiene? Hasta que te descubres con unos años que es la planta, ¿no? Pues exacto. Seguro que otro sistema de matriculación podría haber engañado, pero es casi más ingenioso que no tiene ninguna lógica, ni una sucesión que sea, yo que sé, por ejemplo, el 1, los ligeros, el 2, los pesados, los 3, ¿no? No, que no tenga ninguna lógica, puede engañar mucho más. Y sobre todo, yo creo que, José, lo más importante es no hacer nunca un submarino con una matrícula anterior. Es decir, aquí siempre para adelante, aunque llegues al 5000. Claro. Sí. Exacto. ¿Dónde están los que hay entre medias? Lo mismo los tienen preparándose para una misión o los tienen, pues qué sé yo, en costas estadounidenses. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Pues más o menos vimos un poco este comienzo, ¿no? Y yo creo que podemos empezar un poco a hablar en sí. De Carl Dönitz ya hablamos, porque habría mucho que contar a lo mejor de su vida, pero eso ya sería casi para un podcast. Para otro podcast, sin lugar a dudas. Podemos hablar un poco del éxito de los U-Boot, las manadas de lobos, ¿no? Lo que llamaban ellos la Rudel Tactic, ¿no? Pues bueno, las manadas de lobos surgieron, como digo, principalmente a raíz de las experiencias que la Fuerza Submarina Alemana ya había tenido durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque a alguien, supuestamente, supongo que algún almirante de la Royal Navy decidió, para poder combatir
a estas manadas de lobos, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, convoyes, que es exactamente lo mismo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero claro, los convoyes que en un principio hay en la Segunda Guerra Mundial no van protegidos, no tienen escoltas de ningún tipo. No hay defensa aérea, sino que simplemente pues van pues cuatro cargueros juntos o Sí. 3 petroleros juntos. Entonces, eso favorece que estos barcos totalmente indefensos pues puedan ser atacados. ¿Cómo funcionaban las manadas de lobos? Pues normalmente un submarino trataba de inspeccionar o revisar una zona en base a información previa. Normalmente esta información pues podía prevenir a través del servicio de inteligencia, podía prevenir a través del servicio de observación de la Luftwaffe o sencillamente a través del avistamiento de otros U-boat, ¿no? Entonces, ya en Berlín o en la base donde estuviera el alto mando de Kardenich, se veía más o menos a qué posible sector se podía dirigir el convoy avistado y entonces en una cuadrícula del mar era donde se ordenaba a todos los submarinos de esa zona que acudieran. Entonces todos los submarinos se dirigían a esa zona para empezar a patrullar. Entonces el primer submarino que detectaba de nuevo a un convoy les empezaba a seguir y empezaba a emitir al resto de submarinos cada 2 horas. ¿Vale? De tal forma de que siempre pues se trataba de mantener la persecución, por decirlo de alguna manera. Y los ataques no se producían hasta la noche. ¿Por qué? Porque hasta la noche, obviamente, los submarinos son prácticamente indetectables. Y entonces eso favorece su ocultación. En esta época aún no había radar. Los británicos tienen una cosa que se llama el ANSIC, que solamente puede detectar a submarinos que están a unos 1.500 metros, como máximo. Entonces, con este sistema bastante nefasto, pues eso hizo que los pocos submarinos que tenía la Kriegsmarine en ese momento en el mar cosecharan pequeños éxitos, que poco a poco pues fueron aumentando a medida que aumentaba el número de submarinos. Pero claro, este aumento de submarinos fue muy gradual, porque en 1940 apenas hubo una construcción no recuerdo exactamente el número, pero era un número muy inferior a las necesidades que tenía la Kriegsmarine. Recordemos que Cardenich siempre estaba solicitando esos 300 submarinos. Sí, esos 300 submarinos no los va a tener ni en 1939 ni en 1940. Si es cierto que se inician estas manadas de lobos, claro, es cazar a placer, porque los convoys no están protegidos. Entonces, consiguen grandes éxitos con la poca cantidad de submarinos que hay, ¿no? Luego además también se utilizan minas, luego también... Sí, dime. No, de hecho esta época se llama, este otoño, ¿no? Se llama la época de las vacas gordas, ¿no? Porque claro, exacto. En un mes, por ejemplo, en septiembre, leo esta cifra, se hundieron 295.335 toneladas y en octubre 352.000 toneladas. Con poco más de 20 submarinos es un éxito increíble. O sea, claro, el tema es lo que viene después, cuando empiezan nosotros a espabilar, ¿no? Claro, para que nos hagamos una idea, son cifras soportables. Son cifras que Reino Unido puede soportar. Puede soportar porque el Reino Unido fabrica, por decirlo de alguna forma, 600.000 toneladas al mes. Entonces, si tú estás produciendo daños de 300.000, 250.000 toneladas, es cuestión de matemáticas, ¿verdad? Entonces, los escasos submarinos que hay consiguen grandes logros, indudablemente, pero no ponen en peligro ese tráfico marítimo. Y porque cuando entra Estados Unidos en guerra, ya no hay forma, incluso cuando vengamos después, de compensar, ¿no? Porque la fabricación es mucho mayor, sí. Claro, eso es. Entonces, aunque es una época de bonanza, que Cardenich escribe en su biografía, la cual recomiendo a todo el mundo que se la lea porque yo creo que es fundamental para entender el papel de la fuerza submarina durante la Segunda Guerra Mundial alemana. Lo deja muy claro, ¿no? Es una época en la que los ases submarinos consiguen grandes victorias sin muchos riesgos. Si es cierto que obviamente también algunos submarinos se pierden y también algunas tripulaciones, pero con la poca producción que tiene Alemania de submarinos, pues es capaz de suplir estas pocas bajas. Pero claro,
si, como digo, necesitas esta cifra de 300 submarinos para poder causar el daño suficiente como para hacer más daño que la producción que realiza Reino Unido, pues no puedes poner en ningún momento en jaque el tráfico marítimo con Reino Unido. No, y aparte porque se produce un problema que es si tienes 300 submarinos, la tripulación es totalmente nueva, ¿no? Es decir, no tendría la experiencia ni los conocimientos para hacer daño. Es decir, de verdad que estos que se practicaron o aprendieron en la época de las vacas gordas, en el 42, que es cuando a lo mejor había más submarinos, no estaban vivos ya. Y los que venían a sus clases eran unos novatos 100%. Muchos de ellos Claro, eso es. Claro, eso es. De hecho, bueno, esta época, por ejemplo, de las vacas gordas se pudo llevar a cabo gracias a que había submarinos que ya tenían algo más de alcance y a la caída de Francia. La caída de Francia hace que muchos puertos puedan estar disponibles a la fuerza U-Boat, aumentando drásticamente su radio de acción, lo cual es un índice, es un factor muy importante para entender también esta época de vacas gordas, ¿no? Como hemos dicho. Ahora mismo está una de las bases, creo que es la de La Rochelle o de Saint-Nazaire, estas bases que hicieron Lorient, sí. Las bases de submarinos, y es interesante, o Lorient, una de esas. Yo pasé justo al lado de la Rochelle y se ve un mazacote de hormigón que a día de hoy lo utilizan los pescadores y el puerto de la ciudad, porque en su momento no fueron capaces de dinamitarlo. Quisieron eliminarlo, pero como no pudieron, lo dejaron como parte del puerto y ahí aparcan los barcos y tal. De hecho, pasó lo mismo con el Führerbunker, por ejemplo. Cuando los soviéticos tratan de dinamitarlo, lo único que consiguen dinamitar son los muros interiores. Sí. Porque los muros interiores, claro, tienen menos grosor y cuando lo dinamitaron todo, lo que era la megaestructura, no la consiguieron destruir. Sí. Entonces, al final, lo que hicieron fue echar tierra encima y dicen, ya está, destruido, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Claro, de hecho, lo están descubriendo, me están metiéndose por ahí. Y también las famosas torres antiaéreas de Berlín, una de ellas quedó medio volada, pero el resto sigue de pie y quedó a medias derruidas. Sí. Eso es. Pues más o menos tenemos esa época de esplendor y viene como todos, y como en este caso lo sabemos todos, ¿no? El fin de las vacas gordas, con la aparición de varios conceptos, ¿no? El primero yo lo hablamos con Esaú en otro podcast sobre lo del Caribe, piratas no, submarinos en el Caribe, que es parecido en el fondo, que era la aparición del radar, ¿no? El radar es un elemento esencial porque, como acabamos de decir, estos son sumergibles, ¿no? Y como tienen que salir a la superficie para cargar baterías o para transportarse más rápido, fue cuando empezaron a dejar huella electromagnética que era localizada por estos radares. Sí, así es. Luego, además, también las pérdidas de la Royal Navy pues también obligó a reforzar la protección de los convoyes. Pues recordemos que antes no había ningún tipo de protección. Entonces, poco a poco, pues se empiezan a proteger con pequeños destructores, luego incluso también con corbetas. Los norteamericanos también, recordemos, ceden un montón de destructores a los británicos. Los canadienses empiezan también a escoltar los barcos hasta la mitad del Atlántico, luego los británicos. Eso es. Todo este tipo de factores también junto con la descifración de la máquina Enigma, pues todo esto al final hace que poco a poco pues la Kriegsmarine empieza a tener que sus submarinos, pues como dices tú, sean más fáciles de localizar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en marzo de 1941, la Kriegsmarine, concretamente su fuerza submarina, sufre un duro golpe cuando 3 de sus máximos axes, que son héroes nacionales, que son Kremser, Shepsey y Prien, los 3 desaparecen en combate. Prien y Sepp que mueren, recordémoslo, y Kremser es capturado. Entonces, de golpe, los 3 mayores ases de la fuerza U-Boat desaparecen en un solo mes, ¿no? Sí. Eso, la verdad que para la propaganda no sé cómo pudieron gestionarlo. Goebbels, ¿cómo gestionó eso? Bueno, ya sabes, muertos por la patria. Sí. O se enteraron la población varios meses después de cada uno, ¿no? Uh-huh. Pues
podríamos hablar un poco más, pero estoy viendo un poco así de recuperación británica. Los nuevos tiempos felices, sobre el 43, ¿no? Que es cuando empieza esa expedición en las aguas mexicanas y venezolanas del Caribe. Que del Caribe, sí, efectivamente. Poco, el momento de esplendor, ¿por qué? Porque en estos lugares, como contamos en el programa, no había escoltas a priori. Digamos, los barcos iban en solitario, petroleros que iban de Venezuela a Estados Unidos iban en solitario, y vio Dunwich que era un buen lugar para el ataque, ¿no? Y aquí no atacaban en manada, atacaban en solitario, eran submarinos que iban en solitario. Eso es, porque recordemos, las luces de las costas estaban encendidas, Sí, sí. los barcos no iban en convoyes, los barcos no iban realizando zigzag, los barcos no iban a plena velocidad. Pues vamos, básicamente que aquello fue, por decirlo de alguna forma, el tiro al pato. Propiamente dicho. De hecho, recordemos, un submarino U-Boat llegó al puerto de Nueva York. Un capitán de submarino alemán miró a través del periscopio y vio la línea de las edificaciones de Nueva York. Esa foto. Eso ya no lo sé. Pero me suena. Eso ya no lo sé, pero diría que no lo sé, no lo sé. Es que yo me suena haber visto una foto, no sé, o estoy soñándolo yo. No lo sé, seguramente sea un montaje, porque ya te digo, yo no recuerdo que Hardegan hiciera una foto, porque el capitán de submarino que mira a través de ese periscopio viendo los edificios, bueno, no los edificios, las luces de los edificios de Nueva York, que es Reinhard Hardegan, ¿no? Que es uno de los responsables de una operación muy famosa que se llama la Operación Redoble de Tambor. Y bueno, entrevisté a Reinhard Hardegan, lo podemos dejar para otro momento, y de hecho, bueno, parte de las respuestas que me dio Reinhard Hardegan precisamente sobre este momento, que es uno de los momentos favoritos para mí de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta dónde podía llegar la fuerza submarina alemana es ¿no? Es cuando un capitán de submarino alemán pues ve Nueva York a través de su periscopio, ¿no? Y de hecho, no lo olvidemos, al no haber peligro, en el sentido de que no hay defensas que puedan destruir a los submarinos, no hay escoltas a los barcos, los submarinos pueden hacer una cosa, que es emerger. Entonces, cuando tú sumerges, exacto, que es lo que hizo, por ejemplo, Reinhard Hardegan para conseguir bastantes de sus victorias en esta zona, ¿no? Sí, por ejemplo, en el Caribe contábamos que una refinería de petróleo la dispararon a cañonazos y la destruyeron. No sé si fue Aruba, no me acuerdo el nombre ahora mismo de la isla. Pues, claro, ¿pero por qué lo hacían? Para guardar torpedos. No, claro, los torpedos eran lo más caro y lo más... Eso es. No, porque claro, hay que recordar a tus oyentes que un submarino tiene un número limitado de torpedos. Entonces, esos torpedos se guardan solamente para grandes objetivos. Grandes objetivos puedan ser petroleros. Cuando tú te encuentras un barco de, no sé, 4.000, 3.000 toneladas, pues no vas a malgastar uno de tus preciados torpedos. Lo que haces es revisas que no hay ningún barco patrullando, pues emerges y haz un bombazo limpio con el cañón, lo hundes, ¿no? Que fue, ya te vuelvo a repetir, es que muchos éxitos importantes de los alemanes en esta zona fue utilizando precisamente eso, ¿no? El cañón. Sí. De hecho, no sé si tú jugabas, yo tenía cuando era más adolescente un juego que era el Sailor Hunter de submarinos, que era muy real. Sí, mítico. Y era muy habitual el uso del cañón. Esta época de esplendor, ¿no? Sigue un poco en el año 43, mayo, septiembre también, que es cuando empieza un poco la derrota, pero es interesante dar una cifra, que en marzo del 43 se consiguieron hundir 600.000 toneladas en junio. O sea, estamos hablando que en el 43, 600.000, que es casi el doble que en el momento aquel de las vacas gordas, pero claro, son 600.000 con muchos más submarinos. Claro, eso es. Alemania pierde submarinos, pero la producción se ha incrementado literalmente exponencialmente. Entonces, al tener muchísimos más submarinos, pues puedes conseguir también muchísimos
muchísimos más éxitos. Afortunadamente, pues para la Cremarín, hubo algunos comandantes de U-Boat que adquirieron suficiente experiencia como para saber en determinadas ocasiones cuándo ponerse en peligro y cuándo no. Entonces, eso también ayudó a conseguir esas 600.000 toneladas, porque claro, ya en este momento es cuando realmente las manadas de lobos están operativas de verdad. Porque claro, no es lo mismo atacar a un convoy de 17 barcos con 3 submarinos, pongamos, que con 50. Claro, obviamente la diferencia es abismal, Sí, por sí. supuesto. Entonces, ahora es cuando realmente la Kriegsmarine, y concretamente su fuerza U-Boat, está en las condiciones óptimas, esas condiciones que quería Cardenich para tratar de ahogar el mercado, el mercado, el mercado británico. Claro, pero el problema es que los enemigos también empiezan a mejorar, ¿no? Es decir, el radar está mucho más potente, los sonars se mejoran, la protección aérea aumenta, aparece los portaaviones de escolta estadounidenses, ¿no? Que es un invento solo para proteger convoys, no son los portaaviones que luchan en el Pacífico, ¿no? Esos portaaviones para luchar contra otros portaaviones, sino unos pequeños, incluso barcos de mercancías, cargueros reconvertidos, ¿no? En portaaviones para transportar a lo mejor 10, 15 aviones destinados a la lucha contra submarinos, ¿no? Exacto, todos estos armas o ideas que se utilizan para luchar contra la fuerza submarina terminan por ahogarla. Sí. De hecho, el punto de inflexión es mayo de 1943, cuando los alemanes atacan con 50 submarinos un convoy, el ONS-5, si mal no recuerdo, utilizando esta táctica de manada de lobos, ¿no? Con las cuales estos submarinos, ¿no? pasaron a ser conocidos, ¿no? Los lobos de la Kriegsmarine, libraron una gran lucha que se libró durante varios días. Solamente un tercio del convoy fue hundido, pero a un coste de 41 submarinos perdidos. Entonces, eran cifras que directamente la Kriegsmarine no podía asumir. No, 41 submarinos perdidos, cuando el ritmo de fabricación era irrisorio comparado con los Estados Unidos, ¿no? Que a Estados Unidos le destrozasen 10 Liberties en un ataque, bueno, perdía, sobre todo por las personas, ¿no? Que perdía, pero la realidad es que Estados Unidos llegaba a fabricar un Liberty, bueno, cada día, es verdad que salía uno cada día, pero tardaba una media de un mes en fabricar un barco, uno, ¿eh? Pero bueno, que es verdad que tenía 20 astilleros trabajando a la vez y fabricaba uno diario. Es decir, Estados Unidos podía asumir estas pérdidas y muchas más. Alemania no. Claro, de hecho, esta gran derrota desmoraliza tanto a Cardenich que ordena en esa fecha el retorno de todos los submarinos a puerto. Entonces, la propia Kriegsmarine tiene una especie de reunión, vamos a llamarlo gabinete de emergencia, en el que Cardenich se reúne con todos sus almirantes y dice, bueno, chicos, hemos perdido, hablando así, ¿no? Entre nosotros, bueno, chicos, hemos perdido la guerra en el mar, la batalla del Atlántico está perdida. Las pérdidas de mayo de 1943, 41 submarinos perdidos, lo dice todo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos la guerra en el mar y sacrificamos a nuestros hombres para nada? Porque Cardenich sabía perfectamente que la máquina Enigma había sido descifrada. O sea, no podía entender, por ejemplo, cómo a veces él reunía, por ejemplo, una de sus lecheras. Las lecheras eran submarinos que proporcionaban combustible a otros submarinos en un punto en concreto y que luego además por allí pasaron un avión y tiraron una bomba. Eso quería decir que la máquina Enigma estaba descifrada. Luego trató de solucionarlo metiendo otra máquina Enigma con un rotor más, pero no sirvió de nada porque también acabó siendo descifrado muy poco tiempo después. Ahí estaba entonces, los matemáticos polacos y los matemáticos ingleses y el famoso máquina que lograron sacar de un submarino antes de que se hundiese. Exacto. Entonces, ¿qué hacer? O sea, sencillamente, pues Denich hace esta pregunta. ¿Seguimos combatiendo o no? Y todos los oficiales de la Kriegsmarine quieren seguir combatiendo, porque no consideran justo que el resto de fuerzas armadas alemanas sigan combatiendo y ellos no. Entonces, la fuerza U-Boat continuó la guerra por una cuestión de honor, no por una cuestión de ganar la guerra, porque, repito, en mayo de 1943, Cardenich tiene asumido que la batalla del Atlántico está perdida. Y pasarían, yo creo que a luchar individualmente, ¿no? Es decir, pequeños submarinos, o sea, un submarino, dos,
ya no grandes manadas que pongan en peligro toda, digamos, al final es una locura porque saben que están localizados por el Enigma y es más eficaz ir solo sin ningún tipo de conexión con radio, ¿no? Claro, eso es. Trataban ya de minimizar los riesgos y, bueno, pues si podían hundir a un barco que estuviera solo, solamente para poder arrancar unas pocas toneladas más, ¿no? Pero aún así, las pérdidas se seguían produciendo pérdidas de submarinos, ¿no? Luego, además, recordemos, luego también, ¿quién domina los cielos? La Luftwaffe es completamente barrida de los cielos, prácticamente desaparece y entonces eso hace que las fábricas de U-Boat y que los propios puertos donde están los U-Boat pues sean bombardeados a placer. Entonces, ese es el golpe de gracia de la fuerza submarina alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Un daño que sencillamente no puede asumir. Pues este arma de submarinos, ¿no? Esta flota de... Tengo aquí a mi hijo. ¿Qué? Un segundo. Pues yo, mientras tanto, si quieres, los oyentes, os recuerdo que en nuestro nuevo programa de Bellum Artist Podcast, también ahora estamos en YouTube. Si alguno de vosotros lo está escuchando en iVoox o en iTunes, este programa se está emitiendo en YouTube con imágenes, con fotos y algunos mapas. En este caso no hay un mapa que acompañe esta conversación, pero sí tenemos muchas imágenes y podéis un poco ir poniendo cara a lo que vamos hablando. Y también recordaros que os podéis hacer mecenas de nuestro canal, patreon.com/BellumArtist. Ya volvemos, que hoy es tu hija y mañana es la mía. Sí. La mía ya salió alguna vez también. Es lo bueno de trabajar en casa, que aparecen momentos humanos, ¿no? Que esto es por desgracia estamos en esta nueva era, ¿no? De confinamientos, pero también nos permite todas estas tecnologías que no hubiésemos empezado a usar de forma generalizada a comunicarnos, ¿no? Tú estás en Praga, yo estoy en Oviedo y estamos aquí hablando sobre historia militar. Si eso no es un avance de la humanidad, también hay que ser sinceros. Pues, José, ya más o menos vimos un poco, así de forma muy resumida, este viaje de la Kriegsmarine, pero hay que reconocer que pese a que eran pocos y pese a todo, lograron hundir unos 2.779 barcos, según los datos mercantes, y también barcos de guerra. O sea que, 14 millones de toneladas, es muchas toneladas para los barcos, para los submarinos que eran, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. 2.779 buques que fueron hundidos, algunos de ellos, como bien has comentado, buques de guerra, pero las pérdidas alemanas también hablan por sí solas. Sí. Se construyeron 1.150, 1.160 submarinos, solo de los cuales 860, creo recordar, entraron en servicio y 3 de cada 4 submarinos se hundieron. Sí. Normalmente con toda su tripulación. Sí. Lo cual quiere decir que esto nos da aproximadamente un índice de bajas del 75%. Que es un índice de bajas abrumador. Ninguna otra fuerza alemana durante la Segunda Guerra Mundial, Waffen-SS, tropas de tierra, Luftwaffe, etcétera, tuvo ni por asomo tal cantidad de bajas durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tenemos un artículo que era dónde hubiese luchado en la Segunda Guerra Mundial o dónde hubiese gustado luchar en la Segunda Guerra Mundial, y viene una serie de puestos y el porcentaje de muerte. Y sí, es uno de los más altos. Mira, hace poco grabé un programa sobre ratas de guerra o ratas de túnel en la guerra de Vietnam, que eran esas unidades que se metían, esos hombres que se metían en los túneles de Vietcong a buscar armas o que hubiese allí, y tenían un porcentaje de bajas, no de muertes, de bajas, del 30%. Y aquí estamos hablando de un 75% de muertes. Es decir, está claro que es una de las unidades más peligrosas de la historia militar. Sí, vamos, sin lugar a dudas. O sea, quiero decir, salvo que seas un legionario y estés en una de las 3 legiones de Varo,
Sí, sí, porque el también. índice de bajas fue Claro, del 98%, pero no, porque sí, sí, el arma era legión, y la legión, había otros sentaditos tomando el sol en España, ¿no? Pero claro, está claro. y el arma era submarino y era 75%. Sí, sí. Es verdad lo que tú dices. A veces hay unidades, una división de infantería que muere el 100%, pero otra no muere ninguno. O sea, claro, aquí sí, porque es el arma submarina que lleva un 75% de bajas. Hombre, también, Claro, claro, aquí se muere el técnico que está en la radio, se muere el ingeniero jefe, se muere el mecánico, se muere el tipo que limpia el cuarto de baño. Quiero decir, todo. aquí se muere la tripulación al completo. Sí, sí. Y en tu libro vas hablando de personajes, ¿no? De héroes de estos lobos de mar, ¿no? ¿Alguno que puedas un poco hablar de los que conocemos en tu libro para dar un poco así a los oyentes una invitación? ¿No? No hablar de su vida, sino todos los personajes que van así, alguno de los que más recuerdas al escribir el libro. Hombre, hay un dato, por ejemplo, muy importante que yo menciono en el libro, al cual le dedico pues como 50, 60 páginas, creo recordar, que es sobre el tema de los juicios en Nuremberg a la Kriegsmarine. Por ejemplo, que es un dato que creo que es como el punto y final a la fuerza submarina alemana, ¿no? Que normalmente pues solemos dejar de lado, ¿no? Entonces yo le dedico bastantes páginas porque en los juicios de Nuremberg la Kriegsmarine sale limpia en el sentido de que no es responsable Crímenes de de guerra. crímenes de guerra, salvo un caso en concreto, ¿no? En el cual pues lo menciono en el libro, ¿no? Luego también otros protagonistas de la propia fuerza submarina son los propios submarinos, a los cuales, pues también, como tú bien has comentado, le podríamos dedicar un único capítulo, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente también hablo muy ligera, muy por encima de todos los submarinos que los cuales sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el bando alemán. Entonces, obviamente también hago como una especie de ranking entre los mejores. Hablo de Otto Kresmer, Otto el Silencioso, el cual era conocido, ¿no?, como el rey de tonelaje de los capitanes de U-Boat, porque fue el que más tonelaje hundió durante la Segunda Guerra Mundial. El propio Kresmer merece un libro, merece un libro aparte. Y os lo digo porque su biografía es tan extensa y tan llena de anécdotas y cosas interesantes que me estoy planteando muy seriamente escribir un libro en el futuro única y exclusivamente sobre él. En el libro le dedico muchísimas páginas, pero ya os digo, no es ni una cuarta parte de su extensa biografía. Claro, al ser el capitán de submarino que más toneladas hundió, Claro. pues indudablemente su vida está llena de acciones de combate, ¿no? Y esas acciones de combate darán pie también a muchas anécdotas. Por contaros una, por ejemplo, hay un momento en el que la tripulación de su submarino, de uno de los submarinos en los que él comanda, ¿no? Pues falla dos torpedos. Falla dos torpedos o falla tres torpedos y el barco que está persiguiendo se marcha. Entonces, bueno, la tripulación está totalmente triste porque uno de los torpedos ha dado en un escollo del mar, lo típico, ¿no? Un escollo de coral o una piedra, y la tripulación está que echa pestes. Entonces Kresmer se le ocurre una idea y dice, bueno, enviad un mensaje al viejo. El viejo era el nombre con el que las tripulaciones se referían a Kardenich, diciendo que hemos tocado y hundido una Felson. Felson en alemán es piedra, ¿vale? Entonces, cuando acaban su misión y regresan a puerto, pues está todo el mundo allí como preparándose como una gran celebración, están ahí con los confetis, y él pues no lo entiende, dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Justo pues cuando baja al puerto con toda su tripulación, pues vienen rápidamente a felicitarle. Le vamos a condecorar ahora mismo por hundir el Nelson. Así, esto lo ha hecho usted súper bien. No, que yo no he hundido el Nelson, que he hundido una Felson, una piedra en alemán, ¿no? Entiéndase, ¿no? Entonces, como ya digo, tiene muchísimas anécdotas y yo recojo las que yo he considerado pues no más divertidas, sino más llamativas, ¿no? Luego también hablo largo y extendido de Wolfgang Luft, que es uno de los pocos capitanes de submarino que fue condecorado con
una de las máximas condecoraciones de Alemania nazi, que es la Cruz de Caballero con hojas de roble, que tuvo un final bastante extraño, porque él murió cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, acabó muerto de un tiro en la frente, lo cual es una historia, ¿no?, que no deja de ser curiosa, ¿no?, y que recojo, como digo, también en mi obra. Y luego también las peculiaridades, ¿no?, que tenía este tipo, que era, parece ser bastante huraño, pero muy justo con sus hombres. Además, no era muy atractivo, ¿no?, porque tenía una calva muy incipiente. Entonces, en todas las fotos en las que él sale, por ejemplo, pues siempre trataba de ir con una gorra, ¿no? Luego, por ejemplo, pues hace poco vi un documental de National Geographic, no recuerdo muy bien sobre qué era, y decía un tipo de estos que el tiempo máximo que había durado una misión de combate en un submarino era de 83 días. Algo ridículo, porque, por ejemplo, Luz, tuvo algunas misiones, patrullas a bordo de su submarino de más de 200 días, ¿no? Lo cual No hay nos dice mucha diferencia. la de tiempo. Claro, primero, mucha diferencia, luego también nos dice lo buenos que son los expertos de National Geographic. Son tan buenos como los asesores de películas. Sí, por supuesto, que eso da para otro podcast también, ¿no? Sí. Eso también nos da una pista de cómo buscaban los capitanes de submarino la oportunidad. Es decir, si veían a un convoy y no la tenían muy clara, no gastaban los torpedos. Seguían sumergidos y continuaban su viaje en busca de un mejor objetivo. Sí. Y de hecho, ¿no? Entonces, hubo una época que había como caladeros, ¿no? En mitad del océano, a la altura de Brasil, me suena que, digamos, en mitad, había unas rutas que sabían que no estaban protegidas y estaban ahí esperando al acecho, unos días, 2 días, 3 semanas, 4, a ver si... Sí, eso es. Eso es, porque más o menos los submarinos alemanes y la fuerza y el Estado Mayor de la Kriegsmarine, pues llega un momento en el que más o menos ellos creen por dónde van a pasar las rutas de los convoys, ¿no? Porque normalmente solían seguir las mismas rutas. Entonces, como dices tú, se colocaban en uno de estos fondeaderos y a esperar. Sí, lo que es, efectivamente. Antes iban persiguiendo a la víctima, ¿no? Como cuando se va con los perros siguiendo, y estos optaron por quedarse escondidos, como eran uno solo, a ver si pasaba alguien por ahí, no muy precavido y mirando para otro sitio, y si era un barco lleno de caucho y todo eso. Y es verdad, José, algo que practicaba Alemania y llegó a practicar algún tiempo fue una especie de corsarismo, ¿no? En algunos casos los submarinos cogían mercancía, eso me suena haberlo visto, pero no estoy muy seguro. ¿Te suena a ti? A principios de la guerra, Alemania estaba obligada por los tratados de Londres a primero emerger el submarino, sí, indicar al barco: chicos, os vamos a hundir, por favor, abandonad el barco. Una vez que la tripulación abandonaba el barco, los alemanes ocupaban el barco, subían al barco, cogían lo que pudieran necesitar y luego pues lo hundían. Lo hundían bien con un torpedo o bien con el cañón de popa. Entonces, este tratado que Inglaterra y Alemania debía seguir, Alemania lo siguió al principio de la guerra. Entonces, algunos barcos a principios de la guerra pues sufrieron, entre comillas, el saqueo por parte de las tripulaciones de U-Boot. Este tipo de saqueos también se produjo, a lo mejor, en contadas ocasiones en el Caribe, ¿no? Por ejemplo, cuando estos barcos iban sin ningún tipo de protección. Desafortunadamente, a medida que avanza la guerra, hasta los propios cargueros se arman. Sí, claro, sí. Se arman con cañones. Entonces, en el momento en el que veían emerger a un... Sí, efectivamente, colocaban un cañón y en el momento en el que emergía un submarino, pues se le ponían a dispararlo, ¿no? Entonces, claro, con el poco, por no decir nulo, blindaje que tenían los submarinos, pues obviamente ya los submarinos no se ponían en riesgo, ¿no? Y entonces es por eso que Dönitz ordena la guerra total en el mar, ¿no? De hecho, en la Primera Guerra Mundial... algo que luego que después en el juicio se le echó la cara en el juicio. De hecho, en la Primera Guerra Mundial sucedió algo muy similar cuando los ingleses
bueno, los británicos, empezaron a hacer unos cruise-ship, que eran una especie de barcos que iban armados con cañones ocultos y tapados con lonas o tapados en cajas para hacer de cebo, ¿no? Y una vez que sumergiese, no, o sea, apareciese el submarino, dispararle, ¿no? Era una especie de trampa. Eso al final Eso es. llevó a De que en la hecho, Primera Guerra Mundial se disparase a todo barco sin avisar. exacto. Exacto. Entonces, luego eso se trató de evitar con el Tratado de Londres de 1935 entre ambas potencias, pero ninguna potencia lo siguió. Y Sí, luego, cuando acabó la guerra, como tú bien has dicho, Denis, eres culpable de no haber seguido el Tratado de Londres. Pero sí, cabrones, si vosotros tampoco lo habéis seguido, sí, sí. hablando mal y pronto, ¿no? Eso sí, sí. Y después, Sí, algo sí, sí. que mucha gente puede que no sepa, es que hubo submarinos de la Kriegsmarine actuando en el Pacífico. No, digamos, sé que algunos llevaban misiones como secretas hasta Japón, llevaban planos de armas y incluso, no sé si piezas de algún motor o algo así de aviones, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, uno de los submarinos que se pierde, que es el U-500 algo, no recuerdo exactamente el número, iba cargado con piezas de Messerschmitt 262 y de un Tiger 1 que Japón compró por 800.000 Reichsmark, por esos 800.000 marcos del Reich, cuando el Tiger 1 tenía un precio, se supone, de 600.000 marcos, ¿no? Entonces, incluso los propios alemanes trataban de sacar beneficios de sus propios aliados, lo cual no deja de ser un poco irónico, Gastos de ¿no? envío, se llaman gastos de envío. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, como vas a Canarias, pues mira, a Canarias pues te tengo que cobrar Un poco más caro. 20.000 marcos más. Sí, efectivamente. Y sí, sí, sí es cierto que hubo algún submarino en el Pacífico, pero como digo, fueron muy pocos y de forma Sí, 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 testimonial. sí. Porque después en el Pacífico hubo otra guerra, submarinos, que en alguna película vimos, pero Japón tenía sus submarinos y Estados Unidos también, y en el Pacífico hubo su lucha. De hecho, bueno, hay películas de Hollywood muy famosas, ¿no? El famoso que el submarino rosa que pintan en una película. Eh, eh, mi Silent Hunter que jugaba yo tenía una extensión que era en el Pacífico y jugabas con Ujú, los submarinos estadounidenses porque está bien más olvidado. Es decir, la gente asocia siempre el submarino a la guerra del Atlántico, ¿no? ujú. Uh-huh. Efectivamente, los submarinos, y además es que no los utilizaron solo los alemanes, también los utilizaron los italianos, también los utilizaron los británicos, los norteamericanos, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, los Entonces, por italianos, ejemplo, sí, sí, que creo los, que íbamos a decir exactamente lo mismo. que los italianos lucharon en el Atlántico y en el Caribe. Hubo barcos o sea, sumergibles italianos. Exacto, y de hecho hay algún capitán de submarino italiano condecorado con la Cruz de Caballero, Sí, sí. por ejemplo. O sea, que es interesante porque ahí sí que es verdad que la gente no suele asociar italianos en el Caribe luchando en submarinos. La verdad, eso Ujú. es algo que sí que hablamos en el programa del Caribe, pero es interesante volver a recordarlo aquí para los oyentes. Pues nada, José, yo creo que más o menos tenemos planeado una pequeña introducción, ¿no? Que era la Kriegsmarine y sus lobos del mar, y más o menos está cumplida la misión, ¿no? Llegamos a puerto y nos están tocando la orquesta y las guirnaldas y las flores y nos invitarán a ir a tomar una cerveza, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y también a recibir las condecoraciones, por supuesto. Pero esas condecoraciones no nos serán entregadas por cualquiera, nos serán entregadas bien por el propio almirante Ryder o bien por el gran almirante Dönitz. Uh-huh. Porque recordemos que todas las entregas de condecoraciones eran entregadas siempre por los almirantes. Siempre, obviamente, siempre que era posible, claro. Sí, sí. Y de hecho, ahí nos tendríamos que afeitar, ¿no? Llegaríamos barbudos y para ese tipo de Claro, medallas pasaríamos antes por el baño para afeitarnos, ¿no? claro, claro, por supuesto. Bueno, siempre que se pueda, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, para entrar a medallas yo creo que podemos. Porque eso es algo que sí que, bueno, en la película clásica de Das Boot se ve perfectamente cómo salen perfectamente limpios como un buen soldado alemán y al final parecen el pirata del Caribe. Sí, sí. Si te parece, yo quisiera terminar con con un pequeño mensaje que envió mi capitán de submarino favorito, Rehan Hardegen, al que digo, como ya os he comentado, tuve el placer de entrevistar muy brevemente por teléfono porque ya tenía más de 100 años cuando le hablé antes de recibir varias cartas de él, ¿no? Que es la operación Redoble de Tambor.
que es una de las operaciones más exitosas de un U-Boot durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces este fue el mensaje que Hardagen envió al Estado Mayor. Para 7 petroleros ha sido su última hora. La U-Trampa les hundió despacio. 2 cargueros yacen en las profundidades también, hundidos también por el golpe de tambor. Pues el golpe del tambor cerrará nuestro programa y espero que no haya sido tu primer y último programa conmigo aquí hablando de historia militar. Y cuando quieras, esta es tu casa. Yo siempre se lo digo a los nuevos invitados. Y al final todos repiten, y si sigues nuestros programas verás que hay muchos que son ya asiduos y tienen sus series, y tú, José, puedes perfectamente hacerte uno de nuestros expertos en la Segunda Guerra Mundial que te gusta y sé que te encanta, y como tienes muchos libros que podemos dar a conocer y sin hacer spoiler, porque nuestra idea es nunca hacer un spoiler de un libro, sino como tenemos la capacidad de enrollarnos, de a lo mejor un capítulo, sacamos un programa de 3 horas y el oyente, el resto, lo descubrirá con tu libro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Allí tienen el libro cargado de anécdotas, porque creo que muchas veces nos olvidamos de un factor muy importante de la Segunda Guerra Mundial, que es el factor humano. Sí, yo trato de recuperar esas historias a través de las biografías de los personajes que la vivieron, ¿no? Mucha gente le gusta estudiar historia. A mí me gusta hablar con la gente que escribió esa historia. No, sí. Yo no tengo la suerte de tener de la capacidad tuya, a lo mejor, de contactar con esa gente, y yo me dedico más a leer, pero es verdad que lo que estás diciendo es cierto. Es decir, la historia no solo son archivos. De hecho, a mí los libros que me gustan de historia militar no son los que describen batallas, sino que describen lo que sienten las personas que estuvieron en esa batalla, ¿no? Y es lo que... Claro, mira, yo... Sí, continúa, perdón. Bueno, que es lo que hace un libro, digamos, vivido, ¿no? Es decir, vivir las experiencias de un soldado que a lo mejor era anónimo y en el campo de batalla no veía mucho, pero muestra su visión del campo de batalla, que es lo más importante. Es decir, al final, a mí particularmente los libros de grandes generales en sus memorias que cuentan cómo movían millones de tropas no me gustan. Prefiero leer un libro de un soldado raso que cuenta su vida, sí. Claro, sin lugar a dudas. Y luego, además, pues pocos de ellos recogen sus memorias. Sí. Pocos de ellos. Entonces, por ejemplo, algunos de ellos pues lo hacen, ¿no? Como este coronel al cual he hecho antes mención, ¿no? Ese coronel Joseph A. Peterburs, que combatió en la Segunda Guerra Mundial en Corea y en Vietnam. Este veterano sigue vivo. Sí. Yo he contactado con este veterano, me he leído su biografía, la cual tengo aquí en la mano, y claro, he podido decirle, ¿esto por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Esto por qué no? ¿Qué opinas de este hecho? He visto que estabas sobrevolando Dresde cuando caían las bombas. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas sobre la población civil cuando caían las bombas sobre Dresde? Y la Segunda Guerra Mundial terminó, ¿vale? ¿Qué sentiste cuando acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué sentiste cuando pilotaste por primera vez el P-51 Mustang? Y el P-40. ¿Qué me puedes contar del P-40? Que dices en tu libro que lo has manejado, ¿no? Pues ahí está, esa posibilidad de poder hablar con ellos, ¿no? Y de poder recogerlo y, lo más importante, poder compartirlo con vosotros. Pues hay mucho que contar y espero que ese libro lo publiques, hagas también de ese militar estadounidense una pequeña biografía basada en la suya y con esas entrevistas que tú hiciste, para conocer un poco, es lo que tú dices, es verdad, sí. El Mustang, el mejor avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, pero a lo mejor giraba mal para la izquierda, ¿sí me entiendes? Claro. Sí, pues mira, me gustaba más el otro cuando daban pista con el aterrizaje, era más suave, claro. Claro, yo por ejemplo pensaba que el Tiger era el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hasta que me puse a hablar con los comandantes de ese carro. Yo pensaba que el Jet Tiger era lo mejor del mundo, lo no va más, una pieza definitiva de la tecnología alemana. Pues no, todo esto es todo lo contrario. Pensaba que el Sherman era un tanque malo, que no podías hacer nada con el Sherman. Y luego hablo con un mayor que combatió en la Segunda Guerra Mundial, miembro del staff de Patton, que me hizo cambiar de idea. Me dijo, mira, el Sherman es bueno por A, B, C, D, E y F. Aquí tienes los archivos que he escrito sobre el vehículo. Me lo leo, digo, joder, pues el tipo tiene razón.
¿no? Y claro, no es lo mismo leer algo que te diga un tipo, no, es que esto es que esto es de esta forma, ¿no? Y entonces al final, pues, abres los ojos y dices, ¡hala! Pues sí, es verdad, es verdad. Las cosas serán no como el historiador fulanito de los palotes me lo cuenta, sino como los tipos que estuvieron allí me lo cuentan, ¿no? Y no es que te digan, esta es mi verdad, no. Te dicen, mira, esto es así por A, B, C y D, ¿no? Sí, a lo mejor nosotros estamos en el Tiger y el otro prefería su Panzer 4 de toda la vida con un cañón un poco más potente, porque eran más, Claro. eran más maniobreros. Claro. De hecho, pues recordemos, ¿no? Por ejemplo, cuando Adolf Galland, por ejemplo, gana una condecoración, se reúne con Goering y Goering le dice, te doy lo que quieras. Te doy lo que quieras. Y él le dice, dame un puñado de Spitfires. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces sí, sin lugar a dudas, te digo, me gusta recoger estas historias y dar a conocer biografías de gente olvidada, ¿no? Por ejemplo, ya por cerrar y por no extenderme demasiado, porque podría tirarme horas y horas, he entrevistado a varios supervivientes de la bomba de Hiroshima, por poner un ejemplo. Estos supervivientes me envían fotos de vez en cuando. Entonces, mira, esta es mi foto cuando estaba en el colegio, cuando tenía 13 años. Entonces, yo cojo la foto, yo miro la foto y digo, vale, ¿cómo se llama la chica que está a tu lado? Porque si tú no me dices ese nombre, yo hablando con esta superviviente, por ejemplo, digo, si tú no me dices el nombre de tu mejor amiga, el nombre de tu mejor amiga, a qué le gustaba, a qué asignatura iba, cómo falleció, etcétera, esto se va a perder. Se va a perder y nadie va a saber cómo se llamaba tu mejor amiga. Ah, pues mira, mi mejor amiga se llamaba Yuko, le gustaba A, B, C y D, y desafortunadamente, pues, tal día, que ya sabemos, pues fallece, ¿no? Entonces, ahí está la riqueza del ser humano, ¿no? Nuestras memorias, nuestros recuerdos. Si no recogemos esos recuerdos, los atesoramos y los guardamos, como ya he dicho, será tarde, ¿no? Sí. Desaparecemos como una gota del agua, ¿no? Es decir, básicamente, sí. De hecho, la gente desaparece cuando nadie se acuerda de ella. Pues si consigues en un libro que aparezca su nombre en un pie de foto, pues sí que es verdad que menos gente, alguien tendrá constancia de la existencia de esa niña que murió en Hiroshima. ¿Sí? Claro. Ya te digo, yo tengo una lista en espera de 3 o 4 veteranos que quieren compartir sus memorias. Entonces, yo todas las noches estoy desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana escribiendo sin parar. Para que este veterano, por ejemplo, tenga en su mano el libro en castellano. Es lo que hice, por ejemplo, cuando escribí el libro de Ases Panzer de la Segunda Guerra Mundial. Había 3 veteranos que participaron en el libro. Cuando lo terminé, se lo envié a los 3 y uno de ellos falleció antes de poder tener el libro en la mano. ¿No? De este tipo de velocidad estamos hablando, ¿no? Sí. Y no es que vayas despacio publicando, porque conozco tu biografía y publicas mucho. No es como yo, que tengo un libro parado 2 meses y no avanzo. Pero bueno, algún día saco una orina o 2 y me pongo. Pues, José, encantado de haber hablado contigo de Chris Marine y vete pensando un programa y otro día que saques tiempo y quieras descansar un poco de escribir, pues me dices, Paco, vamos a hablar de tal cosa. Y nos metemos ahí hablar de lo que tú quieras sobre alguno de tus libros o de tus proyectos o de tus gustos, es decir, lo que quieras sobre la Segunda Guerra Mundial. José, muchas gracias por hablar conmigo. Primera, recordemos, Primera Guerra Mundial. Es verdad, la primera también. Sí. O de las cruzadas, o también podemos hablar de las cruzadas, si quieres. Bueno, ¿las cruzadas es un libro? No sabías, sí. Terminé un libro sobre uno de mis personajes favoritos, que es Balduino IV. Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén. Sí. Mucho se ha escrito sobre él en inglés. En español no hay nada. No hay nada en absoluto. Entonces, lo único que el gran público conoce de Balduino IV es a través de una película que se llama El Reino de los Cielos. Bueno. De Ridley Scott. Pues yo he recogido el reinado de Balduino IV y todas las batallas que tuvieron lugar durante su reinado, que son apasionantes. Y luego también, gracias a la colaboración con varios lingüistas de varias universidades, he conseguido incluir en el libro, cuando se publique, ya sabes cómo van los editores, ¿no? Que van a su paso, textos inéditos de Saladino, en castellano.
textos que no habían sido traducidos nunca en castellano de Saladino, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué carta escribió Saladino cuando Balduino IV fue nombrado rey? Pues esa carta aparece en el libro. ¿Cuál es el papel de los cruzados españoles durante el reinado de Balduino IV? ¿En qué batallas participó? Pues ahí me acabas de pillar, porque uno de los temas que me gusta mucho es las cruzadas y las órdenes militares. Y bueno, pues ya tenemos ahí, cuando salga ese libro, hay que darle vidilla ahí a Balduino. Cuenta con ello, porque la historia del reino de Balduino IV, el rey leproso, no lo olvidemos, el rey leproso que consiguió la última gran victoria. De hecho, consiguió más, pero lo que pasa es que esto la gente no lo suele saber o lo desconoce, ¿no? Una de las mayores victorias y mayores derrotas que sufrió Saladino fue a manos de un rey leproso con solamente 375 caballeros, contra un ejército de 27.000 hombres, o eso dicen las crónicas. Sí. Que siempre se dice. También sí, por supuesto, pero miles contra pocos. Justo. Y los cristianos ganan. Eso engrandece la figura del rey leproso de Jerusalén. Ya tenemos muchas historias que contar. Pues demasiadas. Sí, la verdad que sí. Yo me meto en maratones de grabación y tardo más en publicarlos que grabarlos. Pero bueno, los oyentes poco a poco van a ir ahí descubriendo todas las historias. Pues nada, José, muchas gracias por hablar conmigo y hacer esta historia hablada. Y a los oyentes os recuerdo que si os gustó esta historia podéis conocer más sobre el papel de los lobos de la Kriegsmarine en la Segunda Guerra Mundial con el libro de José Márquez Periano, que os voy a poner un enlace de compra en Amazon si queréis, pero ya también os recuerdo que podéis comprarlo en la librería más cercana de vuestra casa. Puede que no la haya, porque es muy complicado que tengan todos los libros que existen, pero si se lo solicitáis, lo buscan a la distribuidora y lo conseguís. Por tanto, lo podéis comprar a través de Amazon con nosotros o en cualquier librería que queráis, para que ayudar al pequeño comerciante también a seguir adelante. Y también recordaros que esta es una historia hablada de Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Nos podéis seguir en todas las redes sociales, y si nos escucháis ahora en iVoox o en iTunes, saber que este programa se está emitiendo también en YouTube con imágenes, para que, nos podéis ver las caras a José y a mí, y también algunos barcos submarinos que estuvimos mostrando a lo largo del programa. Muchas gracias a todos, y ya sabéis, si os gusta este programa, nos podéis invitar a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia. Si os ha gustado esta historia hablada, podéis invitarnos a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis, mientras tomáis un café viendo nuestros nuevos vídeos en el canal de YouTube.